Tenía 23, 24 años, tuve un neumotórax. De repente me encuentro en una tercera dimensión, a la altura, viendo la perspectiva de todo lo que era la UBI. Yo no vi un túnel de luz, yo lo que vi... Y lo que sí recuerdo es que yo decidí en ese momento, todavía no es el momento. La muerte es parte de la vida. 24 o 25 minutos en el que el corazón estuvo 100% parado. Dijeron que fue un milagro, dice, nosotros llevamos 30 años trabajando aquí y no hay casos como el tuyo. Yo tengo una mente muy cuadriculada, muy ingeniero. Mi abuelo murió hace 20 años y yo recuerdo perfectamente estar con él. Estaba delante de un tribunal, que de hecho estaba con unas gasas dentro de la ambulancia. Tú viste, porque tú ves, pero tus ojos están cerrados. El motivo por el que me han mandado de vuelta es porque hay algo que tengo que hacer. Yo ya sé lo que tengo que hacer. La gran diferencia de antes de tener esta experiencia ahora es la forma en la que vives. La gran diferencia es que antes... Me está llegando un montón, porque yo creo que me está pasando a mí eso. Hay algo que no me hace feliz en esta vida. Está totalmente relacionado con una desconexión profunda de quiénes somos. Yo no soy religioso. Sí tengo, digamos, entre comillas, una envidia a la gente que es religiosa. Yo he estado en Centroamérica con gente que no tiene absolutamente nada y les ves la cara y son más felices que tú. La mayoría de la gente que vivimos en España todavía no estamos sintiéndonos con plenitud. No, que te llene, ¿no? Que realmente no tengas esa obligación dentro de esta sociedad que nos marca, porque tenemos la obligación de conseguir más dinero, conseguir más casa. El antónimo de nacimiento es muerte, pero la vida no tiene contrario. Bienvenidos a un episodio nuevo de La Hora de Cerrar. Hoy tenemos con nosotros a dos personas, un ingeniero y un director de cine, que les une algo en común y es que han estado muy cerca de la muerte, o podemos decir también que han estado muy cerca de la otra vida. Javier Balaguer. En ese borde. ¿Cómo estás? Muy bien. Y Eduardo Muñoz. Muchas gracias, buenas tardes. Y Javier Balaguer, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Pues contarnos un poco a toda la audiencia quién sois y luego entramos en este tema tan interesante que nos traes hoy. ¿Quién quiere empezar? Yo mismamente, bueno, soy Javier Balaguer, soy director de cine, director, guionista, productor y nada, estoy aquí para contar mi experiencia paralela con Eduardo. Vale. Bueno, pues yo soy Eduardo y una persona muy inquieta, muy curiosa, que la vida me ha regalado una experiencia que me ayuda a sacar ese propósito que llevaba dentro, que hace muchos años que no me atrevía, y quiero que la gente pues también saque lo que lleva dentro. Quiero impulsar a las personas a que ellos también saquen eso que tienen que hacer, esa misión que tienen dentro. Qué bien. Me alegro un montón porque es el propósito de vida de este podcast también, ayudar a mucha gente. Y os doy las gracias por la generosidad de contarnos hoy estas experiencias que no son fáciles de contar. Yo no, eso no lo entiendo. ¿Por qué no son fáciles de contar? Bueno, no siempre es fácil contarlo a familiares. He escuchado muchas veces que la gente lo vive y muchas veces hasta a ellos mismos les cuesta entender qué es lo que han vivido. Pero si quieres, cuéntanos tú. Empieza. No. Sí, empieza tú. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, esto pasó, digamos, hace bastantes años. Tenía 23, 24 años. Tuve, para resumirlo un poco así más o menos, tuve un neumotórax del cual me operaron aquí en la Cruz Roja, ahí en Cuatro Caminos, en el Hospital de la Cruz Roja. Digamos, salí del quirófano, yo fui el primero en entrar en el quirófano y salí del quirófano y a partir de unas horas después de la postproducción, iba a decir esto del cine, del posoperatorio, pues empecé, digamos, a tener hipo y durante unas 10-12 horas estuve con hipo cada vez más salvaje hasta las 3 de la mañana, una cosa así, que recuerdo que ya vinieron, pues ya estaba totalmente desquiciado, desahuciado, totalmente agotado, y entonces recuerdo perfectamente que vinieron a por mí y según me sacaban de la habitación, pues ahí desaparece mi visión de
la realidad, ¿no? Esa visión de la realidad. Posteriormente, bueno, luego contaré exactamente dónde me llevaron a la UBI perfectamente. Digamos que luego diré cuánto tiempo estuve en la UBI, pero hubo un momento porque lo que hicieron fue, digamos, provocarme un coma provocado, porque lo que tuve es sepsis es infección en la sangre. Bueno, lo que me habían operado es un neumotórax, sí lo he dicho, no sé exactamente. Entonces tuve sepsis es infección en la sangre, con lo cual la infección en la sangre lo que hace es que nada te funciona, ¿no? Todo, y más en ese tiempo, todo te funciona por máquinas, ¿no? Máquinas, respiras por una máquina, tal, diálisis, todo por máquinas, ¿no? O sea, ¿te afectó a todos los órganos? Me afectó a todos los órganos, con lo cual, evidentemente, ya te digo, yo salí de la habitación y ahí se pierde mi conocimiento de la realidad. Y bueno, yo estoy ahí. Entonces, digamos, en un momento dado, yo de repente me encuentro en una tercera dimensión, a la altura, viendo la perspectiva de todo lo que era la UBI. Yo no sabía que era la UBI, evidentemente. Y, digamos, en ese momento la UBI en la Cruz Roja era semicircular, no había departamentos, habitaciones solas, sino que todos estábamos en una especie de semicírculo, el cual yo desde arriba pues vi exactamente. Sonido no recuerdo, no hubo ningún sonido, absolutamente ninguno. Sí recuerdo que a mi derecha había un señor sentado en una silla y a mi izquierda había un señor tumbado. Bueno, había algo más que un señor, yo lo que veía es mucho brillo, brillante, una cosa que reflejaba como un brillo. ¿Pero arriba? No, abajo. Yo desde arriba todavía no me he dado la vuelta. O sea, al lado de tu cuerpo. Claro, estaba al lado de mi cuerpo, había camas, o sea, todos estaban en la UBI. Entonces, a mi derecha había un señor sentado, o sea, estaba yo, a mi derecha, yo lleno de máquinas, tubos y tal, a mi derecha un señor sentado, ¿ok? Su cama, y a mi izquierda había otra cama y una cama que desprendía mucho brillo, cosa que evidentemente sorprendía y tal. Entonces, digamos que en ese momento, digamos, sí me giré atrás, ¿no? Miré para atrás y tal, y entonces lo que vi, yo no vi un túnel de luz, yo lo que vi es una pared, o sea, es como una... sí, una pared, un pasillo, pero a nivel todo, no había un túnel y al fondo la luz, sino que era absolutamente todo. Muy agradable, muy atrayente, muy de paz. Pero tú sabías que yo no sabía muerto. Nada. ¿No eras consciente de que No, estabas yo no era muerto? consciente de nada. Vuelvo a repetir, yo salí de la habitación y desde ahí perdí el conocimiento hasta que de repente me vi en esa situación. Desde arriba, en una tercera dimensión, y vi exactamente lo que pasaba. Detrás de mí había toda una pared que era una especie de pasillo túnel, pasillo luz blanca, totalmente atrayente, totalmente paz, relajación, de eso que dices, me voy para acá porque es lo ideal. Miré otra vez para abajo, entonces lo que vi es al señor de mi derecha que empezó a hacer como aspavientos o algo así. Entró una señorita, que una enfermera, la enfermera salió, vinieron médicos, tal como 3, 4, no me acuerdo exactamente, médicos, enfermeras. Yo miré para atrás, vi que ese sitio era realmente agradable, pero sí tengo la sensación que yo decidí que todavía no era el momento. ¿Pero tú sabías que esa persona que estaba abajo eras tú? ¿En la camilla? ¿Tú sabías que la persona que estaba abajo eras tú? Yo vuelvo a repetir, yo sabía, yo estaba viéndolo, eso viene después. En ese momento yo lo que veía es eso y es lo que tengo en lo que viví. Lo que viví yo personalmente, evidentemente yo era yo, ¿sabes? Y el que estaba abajo era yo, evidentemente. Entonces, digamos, esa visión de detrás, ese no túnel pasillo, sino esa ¿cómo diría? Porque era todo, o sea, era como, bueno, ese espacio hacia el infinito, hacia no sé dónde, era muy atrayente. Y lo que sí recuerdo es que yo decidí, en ese momento yo dije, digamos, tengo esa sensación y ese pensamiento que yo dije, todavía no es el momento. En ese momento que dije todavía, que pensé, no dije nada, que pensé, que tengo en la mente, que pensé, y decidí que no era el momento, se acaba la imagen. Y vuelves. Se acaba la imagen. Ya no hay más imagen. Después, 2 semanas después, me despiertan ya del coma provocado, y poco a poco, digamos, voy recuperando, porque cuando me despiertan yo peso 37 kilos,
¿ok? Y entonces voy preguntando tal y pregunto por el señor de la derecha que no estaba y entonces me dicen que el señor de la derecha era un médico de la Cruz Roja que le había dado una angina de pecho y estaba ahí, lo estaban cuidando, ¿no? Y pregunté por la izquierda que qué pasaba, me dijeron, no, ese señor, era un señor que había fallecido y me dijeron, no, en ese momento cuando a ti te pasó y tal, estaba lleno de hielos, porque cuando tienes una fiebre muy alta, que pasa a 40 y tantos, lo que hacen es llenarte, hacían antes, imagino que ahora también, era llenarte todo el cuerpo de hielo, y entonces, claro, el brillo que veía era de las luces y tal, no sé cuántos. Vale. Esa es la experiencia. Evidentemente, en ese momento también, digamos, mis padres estaban ahí y ese, digamos, en ese momento, esas horas anteriores y tal, mi madre y mi padre le dijeron que no, vamos, que de esa noche lo más probable es que no saliese realmente. Eso es lo que le habían dicho los médicos. Sí, a mis padres le habían dicho que lo más probable, en un porcentaje muy alto, porque yo soy de Alcoy y tal, o sea, que buscasen, no así, pero vamos, que de esa noche no salía. Vale. Y cuando estás ahí arriba mirando eso, ¿cuáles son las sensaciones? Mirando, no, viendo. Viendo. Claro, viviendo eso. ¿Qué sensaciones físicas tienes? No, muy tranquilo, no hay ninguna sensación. Pero tienes como si fueras como la sensación de ahora de tacto, de no, ¿cuál es la diferencia? No, es una sensación, yo diría, ya que hablamos cinematográficamente, diría que es como una cámara de vigilancia, lo que ya te digo que el sonido no tengo ningún sonido de nada, no recuerdo ningún sonido, no. Después cuando desperté, solamente después cuando desperté sí tuve una sensación bastante desagradable, o sea, que es digamos, yo tengo como la visión, ya no me acuerdo, como la visión de tres pesadillas, ¿no? Y esas pesadillas, la sensación que yo tengo es que según acababa una, que todas eran muy angustiosas, según acababa una empezaba otra. Claro, eso sí recuerdo que cuando desperté era como una angustia de todo lo que había pasado, que a lo mejor solamente mentalmente dentro del cerebro solamente lo viví una vez, pero la sensación que yo tenía es que lo había vivido durante todo el periodo que había estado en la UBI, que fueron 3 semanas, una cosa así. ¿Y el tiempo es diferente? No te puedo decir el tiempo porque yo estaba en un coma provocado. Y lo que sí te digo es eso, o sea, que para mí después en esa sensación de esas pesadillas es que había durado mucho porque ya te digo, eran pesadillas muy angustiosas de persecución, de tal, y al final cuando ya estabas a punto de caerte por un precipicio, que te cogiesen y tal, empezaba otra distinta, ¿no? Y mi sensación es que estuve durante muchísimo tiempo y era constante eso, pero no sé si pasó una vez, eso sí que no lo sé, o pasaron durante todo el tiempo que estuve ahí. Vale. ¿Y tú por qué, o sea, tienes consciente por qué decidiste volver y que no era el momento? Bueno, eso sí lo pensé en ese momento y tal. Yo creo que yo era consciente, la sensación que yo tengo, eso es lo que he dicho antes, ¿no? Es que yo decidí que todavía no, con lo cual sí era consciente de que todavía no. ¿Por qué? Pues yo tenía 23 años, 22, 23 años. Yo aquí en Madrid 1 año y medio, 2 años. Había venido aquí a los 18, 19 años, luego me había ido a la mili, luego había vuelto y digamos estaba en un proceso inicial de otra vida, ¿no? Otra vida, otro proyecto, ¿no? De vida, ¿no? Y bueno, pues simplemente la sensación que yo tengo es que todavía no. ¿Por qué? No te podría decir, porque era joven, 23 años, no sé, me apetecía seguir aquí. ¿Pero todo eso es algo consciente que pensabas en ese momento? En el momento no pensaba nada, o sea, la sensación la sensación que yo tuve después cuando te despiertas, porque en ese momento, quiero decir, no tengo esa sensación es cuando tú despiertas, dices, ostras, yo he vivido esto, y pregunto qué había tal, y dices, ostras,
sí que es verdad, aquí había un señor que ya no está, aquí había otro señor que ya no está, y ha pasado, y les cuento lo que ha pasado, y ha pasado exactamente lo que yo he dicho, que no he vivido. Claro. O sea, lo he vivido, pero lo he vivido desde la posición de fuera de mi cuerpo. Y yo estaba ahí y he visto perfectamente que este señor hacía aspavientos, yo lo he contado, y la enfermera estaba todavía ahí, porque era la enfermera de la UBI, me contó, sí, él nos avisó, gritó tal, no sé cuándo, entonces vine, fui tal, y conté, y el de la derecha, que no sabía qué era lo que era, sino que era alguien brillante, claro, le dices, ¿y había alguien aquí brillante? Dices, sí, pero, bueno, brillante, estaba lleno de hielos que te llenan, vamos, luego sí lo vi con algún otro, pues estuve ahí bastante tiempo más y lo llenaban de hielo hasta entonces, claro, brillo tal, parecía que brillaba porque estaba cubierto completamente de hielo. Entonces, claro, cuentas eso y dices tal, y entonces, igual que lo de las pesadillas, dices, ostras, yo he vivido esto, lo he soñado, evidentemente porque estaba en coma coma provocado, durante tal, y a mí me da la sensación de que era constante. A lo mejor vuelvo a repetir, eso sí que no tengo. Claro, pero sí que hay diferencia entre cuando Pero tú sí, sabes que estás soñando y es una pesadilla. no, esto no es soñar. Por eso, cuando Claro. estás... ¿Qué sensaciones distintas hay de un sueño a eso? Yo los sueños no suelo acordarme. En general, el 99,9% no me acuerdo nunca del sueño. No tengo esa... Alguna vez me acuerdo de algo tal, no sé cuánto, pero se me olvida enseguida. No, la sensación... No tengo ninguna sensación. La única sensación que tenía, que yo sentí después, o sea, decir, porque ahí no tenía... Vuelvo a repetir que era coma y de repente apareces y dices, ostras, y luego desaparece otra vez la imagen, la sensación, y luego cuando te despiertas al cabo de un tiempo, vuelvo a repetir, fueron 2 semanas más, casi 2 semanas más en coma provocado, y luego cuando despertaba pesaba 37 kilos, o sea, luego hay una recuperación y estuve casi medio año, luego 6 meses, 5 meses, 4 meses para recuperarme otra vez, porque luego también estuve otros 2 meses en el hospital porque tenía fiebre constante que no sabían dónde era. Bueno, eso es otra historia. Entonces la sensación es una sensación, vuelvo a repetirte, sensación de ver lo que está pasando, que dices, ostras, este soy yo, pero una sensación detrás tuyo que dices, ostras, esto está muy bien, esto, joder, sí. Pero ¿por qué decido que esa es la sensación que tengo? ¿Por qué decido que todavía no? Bueno, pues porque lo decido, porque me apetece estar aquí todavía o por, no podría decirte exactamente, o por lo que te he dicho antes, ¿no? 23 años, empiezas una vida, tienes toda una proyección distinta, has cambiado de ciudad, has cambiado, no sé, y estás ya enfilando y haciendo lo que te apetece, lo que te gusta, lo que te divierte, ¿no? Y dices, pues, esto va a estar igual dentro de un año, por decirlo de una forma, dentro de un año, dentro de 30, si voy a volver. O sea, te lo tomas como... Yo me lo tomo muy... La muerte es parte de la vida. ¿Y ahora tienes miedo a la muerte? No. La muerte es parte de la vida. Hay una cosa que yo creo que en esta sociedad y en esta cultura no nos educan, ¿no? Y es a saber que realmente lo único que es real que va a pasar en tu vida es que te vas a morir. Lo demás son todo circunstancias de la vida que vas caminando y vas moldeando, vas cambiando, vas tal, ¿no? Pero lo único que es real es que te vas a morir. Lo que no tienes claro es cuándo, cómo y dónde. Eso sí que no lo tienes claro. Entonces, claro, con esa sensación dices, pero si es que aquí voy a volver, si es que esto... ¿Qué prisa tengo, no? O sea, fue como voy a disfrutar más. Bueno, yo no sé si voy a disfrutar más, porque sería un poquito... a lo mejor se disfruta más ahí. No, es que no tengo ni idea, es que no es algo... Es que la mayoría de la gente que está cerca luego no quiere volver. ¿Volver dónde? Porque después de probar esa sensación de tanta tranquilidad... ¿Pero no quieren volver dónde? Aquí... Es que yo no crucé, yo no sé si la demás gente, bueno, ahora tú nos lo dirás, yo no crucé ninguna línea. Es decir, yo estaba entre ¿dónde estoy? La luz, que era toda una fachada, una pared y tal, y yo estaba justo aquí. No estaba, y es girar, mirar y decir, ostras, qué paz, qué tranquilidad, qué atrae, ¿no? Qué atrayente, ¿no? Es como una atracción y tal, ¿no?
y luego abajo ver con 20 tubos, tal, no sé cuántos, y decir, Pues me ostras. quedo. Y no, bueno, dices, no, pues me quedo. También es un poco, a lo mejor es un poquito lo que acabo de decir, es un poco, es que esto va a estar dentro de 10 años, 5 años, 30 años, 50 años, Claro. si voy a volver. ¿Cuándo? Pues, no lo sé. A lo mejor la próxima vez no tengo tengo esa sensación o esas ganas de decir, "Nah, ya está bien, ¿no? Igual ya pienso, joder, ya está bien, mejor Igual ya me quedo y no bajo. ya". Pero no hay que tener miedo a la muerte, vuelvo a repetir, es que la muerte es la vida, es parte de la vida, es que es el yin yang, ¿no? Vida acaba en muerte, no hay más. No hay otra solución y no hay otra. Bueno, Claro. Sí tengo miedo al dolor. bueno, pero también lo has experimentado, ¿no? Sí, mucho, mucho. Bueno, en esa época, claro, evidentemente, sí. Pero también hay que tener en cuenta que a nivel estamos creados de una forma el dolor no tenemos, no sabemos explicar lo que es el dolor. Estamos preparados porque si no sería insoportable. Quiero decir, tú has sufrido mucho dolor y tal, y ahora te preguntan, ¿qué es el dolor? Y dices, bueno, pues algo que duele mucho, te puedes hacerlo metafóricamente y tal, pero no tienes esa profundidad de decir, no, el dolor es ta. No, ¿qué es el dolor? Bueno, el dolor es algo muy incómodo de vivir con ello. Ya, Eso te lo puedo decir también. No, pero quiero decir, pero no hay una explicación que no tienes esa sensación en la cabeza en general a nivel mental y a nivel físico de decir, ostras, es que me duele el dolor. Sí, no se puede describir la cantidad de dolor. Exactamente. Sí, es algo indescriptible. Claro, sí. por si no sería insoportable, ¿no? Pero luego está el dolor físico y luego hay un dolor que es como de alma interna. Que es cuando te pasa algo que es... También pero Bueno. es un dolor doloroso. Ambos son dolorosos. Para Claro, mí, yo he claro, vivido claro. dolores que sí, que son físicos y dolores que son emocionales y dolores que son, como dices tú, más de alma, más de... Y todos son insoportables, sobre todo yo creo, porque no puedes decidir no tenerlos. Ya. Solo puedes aprender a convivir con ellos en el tiempo que duren. Eso es para mí lo más difícil del dolor, que no eliges cuándo se puede ir, ¿no? Si estoy incómodo aquí, me levanto y me voy. Pero si estoy en una situación de dolor, no depende de ti. Ya. Es un tránsito difícil. Cuéntanos tú tu experiencia y luego comentamos qué es lo que os lleváis de esa experiencia y sobre todo cómo veis la vida una vez que ya habéis visto el otro lado, tú semi el otro lado. ¿Tú has ido más allá? Sí. No sé si más allá, creo que he visto mi parte. Bueno, Yo creo que cada uno, y aparte aprovecho para decir esto, a raíz de yo tener esta experiencia y compartirla, ha habido muchas personas que me han contado la suya y he tenido muchos testimonios y he leído mucho sobre esto. Y yo creo que cada uno vemos el otro lado un poco filtrado según nuestras experiencias y según lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir aquí, aunque hay muchos puntos en común, eso es cierto. Pero bueno, os cuento la mía. Vamos con la parte igual que tú, la parte terrenal que estaba pasando en la Tierra y que estaba pasando aquí, y luego ya qué es lo que yo vi, ¿no? Pues yo estaba jugando al tenis, venía de estar malo 2 semanas, venía de estar malo de COVID hace 2 semanas, antes de todo esto. Tenía como un pinchazo en la espalda, aquí atrás, desde que tuve el COVID, y yo le achaqué una contractura y tal. Y el caso es que estaba un poco más recuperado 2 semanas después y me puse a jugar al tenis. Y después de terminar de jugar al tenis, que ese día además corrí muchísimo y lo di todo, ese día me acuerdo que tenía muchísimas ganas de volver a hacer deporte, sentí como un desgarro en el pecho, como si fuera un tirón muy fuerte, y me quedé sin respiración, como 3 segundos. Me acuerdo que estaba abrazándome con mi tío, que era el contrincante, y me dije, espera, que me quedo sin respiración, vamos, que me quedo sin respiración. Volví a relajarme y perfecto, como si no hubiera pasado nada. Salimos de la cancha, nos fuimos al coche a hablar y tal un poco, le llevé a su casa, que está muy cerquita, está a 3 minutos en coche, y nos quedamos hablando un ratito, hablando, bien. Bueno, total, que empecé a conducir y iba con mi perrita, que también la llevaba en un camión, en realidad, una caravana que tengo, y iba hacia el campo a pasear con ella, y de un momento a otro empecé a sentir que me temblaban los brazos y las piernas, muchísimo, como un temblor rarísimo. Y algo me estaba pasando que yo nunca había vivido y sabía que algo estaba muy mal, no sabía qué,
pero yo soy una persona que normalmente no suele ir a los hospitales porque no me gustan ni las pastillas, ni no los médicos, sino no me gusta ir a hospitales, ni me gusta... Sí, yo igual. Sí, soy poco aprensivo, vamos a decirlo así, pero en ese momento algo me dijo, o sea, esto es grave, no puedes evitar. Y resulta que además iba, pues eso, iba en una recta que había una rotonda que si me tiraba a la derecha iba al hospital y a la izquierda al campo, que es donde iba, con mi perra a pasear. Y nada, tiré hacia el hospital, que además pensé, digo, bueno, pues es que el hospital está a 5 minutos, 6, bueno, estaba como, sí, a lo mejor 6, 7 minutos, digo, tardo menos seguro conduciendo que llamar a una ambulancia, lo que sea. De hecho, ni me lo planteé, la verdad que pensé que conduciendo llegaría perfectamente, pero cuando iba pasando el tiempo hacia el hospital, cada vez me iba costando más estar despierto, estar consciente. Es como si tuvieras una losa que te quiere apagar, literalmente. Me estaba apagando la conciencia. Recuerdo además cuando llegué entrando por urgencias, había un montón de obras. Yo decía, madre mía, ¿cómo voy a llegar si es que no puedo ni ver ya? Casi no veía. Y yo decía, mira, le doy a lo que sea, porque con un camión grande, digo, pero yo llego como sea, tengo que llegar. Y nada, llegué a urgencias, aparqué en la puerta y salió un celador, que yo le llamo mi ángel de la guarda, porque salió a echarme la bronca para quitar el camión de donde estaban las ambulancias aparcadas. Era como, ¿qué haces ahí aparcando, sabes? Pues en mi ángel de la guarda, porque él me vio y nada más verme directamente dijo, esto es grave. Me salió con una silla de ruedas a recogerme. Él dio mis datos en la entrada de urgencias y le dijeron, pues que se espere en la sala de espera y ahora le llamamos para adentro. Y él, viendo que estaba muy grave, por eso es mi ángel de la guarda, dijo, no, este chico no puede esperar. Y me metió directamente a triaje y me tumbaba en la camilla. Y yo recuerdo estar en la camilla tumbado, ver a una enfermera con bata blanca y tal, y decir, pensar, estoy atendido, ¿no? Como decir, descansar y me pasó lo que a ti. ¡Pum! Apagado. De repente no vi nada más, ¿no? Luego os cuento lo que fue pasando en ese momento en la tierra, por así decirlo, o aquí en lo que nosotros podemos ver. ¿Porque qué tenías de enfermedad? En ese momento se me paró el corazón. Ah, se te Lo paró. que pasó es que se me paró el corazón. La enfermera me contó que empezó a ponerme los parches de electro y cuando iba a poner el segundo, directamente se me paró. Para mí fue simplemente apagarme. O sea, yo como cuando te duermes y ya no recuerdas nada más, ya está. Pues un poco lo que tú has contado, ¿no? Entonces todo lo que cuento a partir de ahora... A mí me inyectaron, me durmieron para... Claro, pero bueno, la sensación interna es que es de seco, no ves nada Como una más. pantalla negra, ¿no? Sí, pantalla negra. Como ¿no? cuando acaba una Como cuando te película. duermes y dicen, ¿en qué momento te dormiste? Pues no sé, me dormí. Pues así. Vale. Y ya todo esto que os cuento me lo contaron ellos porque yo volví al hospital para evidentemente darles las gracias 1000 veces por lo que hicieron por mí. Pero lo que pasó fue eso, que se me paró en la camilla de triaje. Enseguida, claro, hay una alarmita que dan ellos cuando hay un caso grave. Me trasladaron a una sala que se llama Box Vital y allí empezaron a intubarme, reanimarme y bueno, empezaron a pasar también cosas que yo llamo milagros, pero porque fueron muchas casualidades que colaboraron en que me salvaran la vida y que no tuviera ningún tipo de secuela. En ese momento, ya te digo, se me paró el corazón, me metieron en el box ese y normalmente cuando hay una parada pues avisan a la gente de la UCI también, que está en una planta o dos más arriba en el hospital este, y tardan un poquito en bajar, evidentemente no se teletransportan. Pues resulta que esa gente ya estaba allí, porque había un accidente de tráfico antes y estaban cosiendo a una persona, que por lo visto la pobre la dejaron ahí a medias y se pusieron conmigo ahí. Y había, pues eso, me contaron que había más de 20 personas en la sala conmigo, turnándose para hacer la reanimación, y otras buscando medicación de todo tipo, porque estuve 65 minutos hasta que pudieron reanimarme. Entonces me tuvieron... 65 minutos de parada. Claro, No. estuve, bueno, en realidad fue 24 o 25 minutos, no recuerdo lo que pone el informe, en el que el corazón estuvo 100% parado. No hubo, o sea, todo plano. Y ahí me estaban inyectando adrenalinas, un montón de cosas para intentar que el corazón se moviera, pero cero. Resulta que ya el cardiólogo, que además era un cardiólogo joven que estaba dirigiendo un poco la reanimación, decidió hacer una fibrinolisis, que es un medicamento que te hace la sangre súper líquida, pero que dependiendo de lo que tengas es muy peligroso. Lo que pasa es que evidentemente cuando ya llevaba 25 minutos sin respirar, o sea, sin latir, hay que hacer lo último, ¿no? Claro. Eso lo que hace es que la sangre te hace súper líquida y si tienes un problema, una arteria rota, algo en el cerebro que se haya roto, pues claro, no hay tiempo para... O sea, te haces líquidas, te desangras por dentro y se acabó.
pero también si hay un trombo o algo que te está obstaculizando los pulmones o algún trombo que te está bloqueando alguna arteria, pues lo puede disolver. Claro. Aunque luego te provoca sangrados internos, bueno, muchas cosas. Qué Pero resulta que era la solución en ese momento y se atrevió a hacerlo. Y a raíz de ahí empezó a latir el corazón, pero con ritmo, no sé cómo se llama, ritmo desfibrilable. O sea, que es como arrítmico, ¿no? Y ahí estuvieron pues hasta los 65 minutos con las palas, reanimación, que no sé cuántas veces tenía quemaduras directamente aquí en el pecho de los parches de electricidad y tal. Pero no desistieron hasta que lo consiguieron. Hasta que consiguieron eso, a los 65 minutos tener pulso. Y bueno, me decían que, porque claro, no era normal, me decían que normalmente suelen parar 20, 30 minutos, suelen parar de reanimar, pero en mi caso había ellos decían que sentían como una sensación de que todos lo sentían, de que tenían que seguir y que iba a salir bien y que tenían que seguir hasta que lo consiguieran. De hecho, había gente allí que no tenía que estar, pero que cuando escuchó ese sonido, que es un sonido, una alarma, fue allí simplemente como a estar y a apoyar. Una chica de urgencias de pediatría me contaba esto, y bueno, había otras celadoras, era como muy... Lo que me decían es que había como una sensación de que tenía que estar allí gente apoyando y que eso iba a salir bien, y bueno, pues hicieron un gran trabajo médico, ¿no? Luego decidieron trasladarme a otro hospital, y tuve una parada en el cambio de camilla, que consiguieron reanimarme rápidamente otra vez, mientras que pasaron de la camilla de allí a la de la ambulancia. Y luego en el trayecto, y esto es importante, tuve otra parada en el trayecto en la ambulancia. Lo que pasa es que ahí en la ambulancia iba con un aparato encima que te ponen, que se llama Lucas, que te reanima pues mecánicamente. Es un aparato porque claro, en la ambulancia no van 20 personas para turnarse. Y también me consiguió reanimar el aparato ese. Llegué al 12 de octubre con pues pronóstico de catástrofe. En plan, a mi familia le dijeron despedidos de él, básicamente, que nos lo llevamos para adentro corriendo. Y bueno, pues muy malamente. De hecho, me contaron que tenía los pies negros, o sea, en plan, pues muy mal. Y claro, además, con 20 y tantos minutos sin riego es muy... Bueno, en realidad, claro, estuve con reanimación todo el rato, pero evidentemente no llega la sangre igual a todos los sitios, o sea, ¿no? pero sí bombeaba. No, una vez que me recuperaron, sí. Una vez que me recuperaron Pero esos son 20 minutos, ¿no? Fueron 20 minutos sin bombeo ninguno. 20 minutos 25. sin bombeo. Y luego varias paradas durante el trayecto. Claro, no, Sí. sobre todo, yo no soy médico, pero no, sin bombeo a nivel cerebral y tal es... Sí, la buena noticia era que estaba intubado y que tenía oxígeno, por así decirlo, disponible, y que todo el mundo se estaba turnando para hacerme la reanimación. No obstante, evidentemente, los médicos me dijeron que fue un milagro. Dice, nosotros llevamos 30 años trabajando aquí y no hay casos como el tuyo. Sobre todo, o sea, de reanimación sí, pero que se han despertado sin secuelas como tú. Porque vuelvo a donde estaba, se tenían que despedir mi familia de mí prácticamente porque los médicos entendían que probablemente me iba a dar más infartos esa noche, no me iba a poder reanimar, o sea, no me iba a poder despertar, o si me despertaba iba a estar pues, con daño neurológico grave. Porque en todo ese momento, desde que yo me apagué, yo no me volví a despertar. Yo estaba totalmente como en coma, no sé si coma inducido o lo que fuera, pero estaba totalmente apagado. Y resulta que esa noche, bueno, pues mi familia al final, me decidieron operarme de urgencia, un cateterismo, pues ya a ver qué se podía hacer. Me operaron, me pusieron 2 stents que vieron a una zona donde estaba, por lo visto, la lesión. Es como una válvula. Un stent es un muelle que te dilata la arteria. Te abre. En teoría vieron que había una zona donde parecía que había habido una placa rota, un trombo, no sé, algo que estaba... En el informe pone literalmente imagen compatible con placa rota, que parece que la fibrinolisis rompió esa placa y te ponen un stent para que esa zona no se cierre y se esté limpia, ¿no? Por así decirlo. Vale. Y me operaron, vieron que no tenía daño cerebral grave, me hicieron no sé si era una ecografía o algo así, o un tag en el cerebro, no me acuerdo, pero que me hicieron algo así, lo sé porque está en los informes. Y bueno, esa noche igual le dejaron a mi familia quedarse a dormir en la UCI, que es algo que no es normal, pero como pensaban que no iba a salir adelante, de hecho esa noche había otra persona también como yo, bueno, 40 y tantos años también, poquito, era joven, yo tenía 34, recién cumplidos. Y ese hombre al día siguiente no salió. Pero bueno, yo esa noche evidentemente salí adelante porque aquí estoy. Y de hecho a las 3 de la mañana me desperté,
me levanté como los brazos un poco así, algo así. Me dijeron los médicos que era imposible y tal. Y mi padre lo dijo, que se ha despertado, que se ha levantado los brazos. Es imposible, tal. A las 6 de la mañana ya me incorporé, me levanté. De hecho, vi a mi padre como de frente. Me miró a los ojos y me dijo, tranquilo, hijo, que estás con nosotros o que estás conmigo o algo así, me dijo. Y yo tengo sus ojos grabados porque me acuerdo de haberme despertado, verlo y luego sentir como alivio de decir, estoy en un sitio seguro y volver a relajarme y volver a caer. Y ya, bueno, pues me quitaron la medicación, me desperté y poco a poco, bueno, pues fui despertando y fui entendiendo lo que había pasado, pregunté, bueno, y fueron pasando cosas, ¿no? Pero eso fue lo que pasó mientras, pues eso, mientras que yo estaba como inconsciente, ¿no? Y resulta que yo, como cuando te acuerdas de un sueño, cuando tú estás dormido y estás soñando en general, te acuerdas del sueño cuando te has despertado, ¿no? Pues esto me pasó a mí. Cuando me desperté, yo me acordé de lo que había visto, que yo había estado en otro lugar. Yo no me pasó como a ti en este caso, que tú estabas tu cuerpo muerto, tú te veías desde arriba y te viste a ti mismo. Bueno, estaba muerto todavía. Bueno, me refiero, tu cuerpo estaba inconsciente y es curioso, porque es verdad que tu cuerpo, tu corazón estaba latiendo, aunque sea con una máquina. Totalmente. Claro, en mi caso, no sé exactamente la primera vez si estaba latiendo o Bueno, no. no sé si evidentemente, mira, eso no es algo que no sabría decirlo. Que decir que evidentemente cuando el señor de la derecha avisa, porque algo pitaría. ¿Tuviste alguna lógicamente. parada? No tengo el informe parada, tal, no tengo eso. Estaría bien saberlo eso. No recuerdo en parada, pero evidentemente algo pasó y algo sonó, ¿no? O sea, Pues sí, porque además si el hombre avisó, sí. Yo lo investigaría porque es interesante, porque por lo visto, yo después de esto que voy a contar que yo vi, empecé a leer un libro que me regaló un familiar mío sobre un cardiólogo que investigaba los casos de ECMs, y Manuel Sansegarra se llama, Sí. y es un cardiólogo así mayor y está haciendo muchas conferencias y divulgando mucho sobre esto. Y resulta que, en general, toda la gente que tiene una parada suele experimentar o salir del cuerpo y verse a sí mismo o ver otra zona, y suele ser mucho en caso de paradas, a lo mejor puede ser. Puede ser, porque ya te digo, lo que sí vi es eso, que el señor de la derecha hizo aspavientos y tal, y evidentemente estarían monitorizados. O sea, lógicamente, pues lo mismo los informes puedes incluso cotillear a ver si hay algo ser. ahí, aunque hace unos Seguro, años, pero puede ser. Algo de eso. Bueno, pues resulta que eso, yo me despierto, empiezo a ser consciente de qué me ha pasado, pregunto. Yo, de hecho, la única secuela que tuve fue que tenía borrado un poco de la memoria de lo que pasó ese día. Yo no recordaba cómo llegué al hospital. De hecho, lo primero que me pasó fue muy curioso, porque estaba en la camilla y ya cuando estás ahí como despierto ves que estás en un sitio grave y dices, aquí ha pasado algo. Me levanté la sábana y dije, tengo piernas. O sea, mi primer instinto fue mirar si tenía piernas. Y luego empezar a moverlas, digo, así las muevo, porque yo pensaba que había tenido un accidente de tráfico. Yo recordaba ir conduciendo y sentirme muy mal, pero no recordaba haber llegado al hospital ni siquiera. Luego ya me fui acordando. Y pregunté, además, digo, ¿he hecho daño a alguien? ¿He tenido algún accidente con alguien? Tal. Y me dijo, no has tenido ningún accidente, tal. Digo, vale. Yo pensaba que había sido algo así, pero bueno. El caso es que empecé a contar por la mañana, y esto, lástima que no está grabado, pero empecé a contar. Y empecé a preguntar, mejor dicho, si yo había venido escoltado en la ambulancia por un coche de policía delante y otro detrás. Porque yo tenía el recuerdo de lo que te pasó a ti, ver desde arriba como una imagen que era una ambulancia, un coche de policía delante y otro detrás. Y yo decía, es que recuerdo esto, lo tenía muy vívido, digo, es que recuerdo esto. Además, cuando te despiertan un poco de ese tipo de cosas, de estar ahí un poco sedado, estás como borracho. Literalmente no tienes ningún filtro. De hecho, mi familia entraba a distraerme porque no podía beber agua y yo decía, no me cuentes cosas, que yo quiero beber agua. O sea, que no estaba para inventar cosas. Yo recuerdo que es un estado en el que estás literalmente borracho. Y empecé a contar esto y, claro, mi familia se quedó bastante sorprendida porque dijeron, claro, ¿cómo sabes que has venido escoltado por la policía? Porque es raro que eso pase, porque yo a lo mejor digo, no, es que he venido de ambulancia, me lo podía imaginar, tal, pero no, es que no tenía manera de saber eso, porque realmente además no suele pasar, no suele haber ambulancias. Es algo que yo nunca lo había visto antes. Sí, yo tampoco. Luego me enteré que ese protocolo de escolta por una persona que trabaja en el SAMUR es o cuando estás muy muy grave o cuando estás tan grave que piensan que vas a fallecer en el trayecto, y cuando si falleces, los órganos tienen que llegar súper rápido a un hospital. Claro. Entonces, para que tú eres donante.
En realidad, todos los españoles desde 1990 y tantos somos donantes, aunque no digamos nada. Solo si en el momento de donar los órganos tu familia se opone es cuando no eres donante, pero por ley todos somos donantes. Eso es, sí, eso lo cambiaron. Solo tienes que o haberlo escrito que no eres donante expresamente o que tu familia se niegue en el momento de... Sí. Pero bueno, entonces el protocolo es ese cuando piensan que vas a fallecer para que los órganos tarden lo mínimo posible. Hay una escolta policial para que, por lo visto, el cuerpo no se estropee al moverse. Bueno, yo qué sé. Bueno, explico el hombre esto. O sea, que realmente estaba complicado y yo no podía saber que eso estaba ocurriendo. Claro. Y me alegro de haber visto esa imagen, porque yo tengo una mente muy cuadriculada, muy ingeniero. No soy escéptico, como hemos dicho. Sí soy una persona que me gusta comprobar las cosas. Y claro, eso me dio una comprobación de que lo que yo había visto era una cosa que estaba ocurriendo en la realidad, ¿no? Y te da mucha paz cuando vives esto, porque lo siguiente que viví, no sé si siguiente o anterior, porque en teoría esto lo tenía que haber vivido en la otra parada, pero no sé exactamente si fue en la otra parada o cuándo fue lo que viví, pero empecé a contar que yo había estado con mi abuelo en un tribunal, en un juicio. Mi abuelo murió hace 20 años y yo recuerdo perfectamente estar con él. Él estaba a mi izquierda, vestido con una camisa blanca, le recordaba tal y como era él. Y yo estaba delante de un tribunal, que había una mesa así típica marrón de juicio, bueno, típico los jueces, ¿no? Pero antes de llegar ahí no había ningún círculo, luz. Yo tu recuerdo ya es directamente ahí. Claro, yo solo recuerdo la escena del juicio y lo del tema de la ambulancia. Vale. Sí que es verdad que creo, o siento, mejor dicho, siento que tengo que haber visto algo más y no lo recuerdo. De hecho, hablando con personas que han tenido más ECMs, ellos también han tenido como recuerdos pocos de sus ECMs y luego han hecho otras terapias que se llaman regresiones, que se puede hacer una regresión a ese momento para intentar recordar algo más. Tengo, de hecho, la sesión el año que viene. Porque es un año vista. Es un médico que lleva muchísimos años haciendo regresiones, que forma mucha gente para hacer regresiones en Murcia, en Cartagena. Se llama Juanjo, un doctor, que además ha estudiado muchísimo sobre este tema durante muchos años y tiene, claro, mucha lista de espera. Pero bueno, merece la pena esperar con él porque yo incluso dudo de que pueda haber algo más, pero bueno, quiero indagarlo. ¿Cuál es la necesidad de ver algo más? Tengo curiosidad por saber qué es, o sea, tengo curiosidad por saber si vivía algo más, evidentemente. Yo también la tendría para saber todo. Lo que yo muchas veces pienso es, entonces esos recuerdos no están en el cerebro, están en la conciencia. ¿No? Yo no sé cómo funcionan las regresiones, no sé cómo funciona todo esto. De hecho, tengo dudas de que nuestro cerebro almacene los recuerdos. Porque ¿tú crees que es la conciencia? Yo creo que nuestro cerebro es más un receptor que un almacén. O sea, es como el móvil con las fotos de iCloud, ¿no? Tú tienes el móvil y ves la foto, pero cuando quieres ver la foto le das y se descarga de la nube, ¿no? Claro. Pues, y solo se me descarga a mí mi foto, no se te descarga a ti la mía. Entonces, yo pienso que la teoría de que... He leído mucho sobre teorías de realidades y tal, pues soy ingeniero y me gusta investigar sobre las típicas teorías que hay de cómo funciona la realidad. Los físicos estudian esto. Y parece ser que es más como que cada persona sintoniza con un tipo de frecuencia y recibes un tipo de información. Es como cuando tú miras y tú ves, imagínate, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero tú vas por una calle y te vas fijando en los escaparates y yo me voy fijando en los coches. Y vamos a pasar por la misma calle, pero tú recibes una información y yo otra, ¿no? Claro. Es un poco machista esta comparación, pero entiéndeme, la realidad a veces, por lo que se está estudiando, hay parte de la comunidad científica que entiende que tu cuerpo es un receptor que recibe según tú estás programado o tu cerebro está estructurado. Pero bueno. Pero eso hay te quiero decir, el cerebro, pregunto, tú dentro de eso has estudiado más y tú también, seguro. Quiero decir, el cerebro es algo que conocemos muy poco. Creo que nada. Por eso digo que de aventurarse a nivel de que hay una cloud arriba, tal, no sé cuánto, que no sea el cerebro mismamente, quiero decir, no, que pero puede que ser, también que es verdad que muchas veces a nivel espiritual, que yo he hablado con muchos mediums y gente que hace regresiones, y no solo a esta vida, a vidas pasadas. Entonces, obviamente, si es vidas pasadas, no puede ser el mismo cerebro de aquí el que esté almacenando esa información. Claro, el doctor, por ejemplo, San Segarra también habla y tiene muchísimos casos de regresiones a vidas pasadas o gente que ha estado en vidas pasadas. De hecho, estuve en una conferencia por casualidad de él, que me invitaron, y había una niña, una madre que hablaba sobre su hija y decía que su hija que tenía un problema ella con su hija, porque su hija recordaba haber tenido hijos en otra vida y tenía un problema de que ella echaba de menos a sus hijos y preguntaba, mamá, ¿yo voy a volver a ver a mis hijos? Y claro, la madre decía,
¿cómo le digo qué hago? Claro, y se lo preguntaba al doctor, ¿no? Entonces, claro, ahí un poco ese tipo de experiencias seguramente nos hacen ver que los recuerdos no solo están en el cerebro ese con el que nacemos. Pero bueno, es una cosa que yo creo que no podemos aquí saber. Es igual que lo que decías antes de la visión, o sea, yo eso sí lo he experimentado muchas veces, a lo mejor de hacer el mismo recorrido durante 1 año, 2 años, el mismo recorrido exactamente, y cada vez de repente dices, joder, si esto está aquí, pero si he pasado todos los días y nunca he visto esta fachada, y llevo de un año sin o ir más lo que lejos, sea, quiero decir, eso me pasa mucho, ¿no? O sin ir más lejos, lo que te pasó a ti o lo que me pasó a mí, ¿cómo es posible que tú veas algo y tus ojos están cerrados? Yo, de hecho, estaba con unas gasas dentro de la ambulancia. O sea, no, ahí tú viste, porque tú ves, pero tus ojos están cerrados. Entonces, es como los sueños. Tú en los sueños estás viendo, pero tu cuerpo está dormido y con los ojos cerrados. Sí. Pero es que yo no estaba ahí. Claro, por eso digo que tú realmente, tus recuerdos, quizá tu conciencia, no se almacena en ese cuerpo. Tu cuerpo es una manera de filtrar, interpretar o no sé. Bueno, es lo que. Pero igual alma, que ¿no? puedes ver con los ojos cerrados, Sí. vamos a decirlo así, creo que puedes recordar con otro cerebro o sin estar en el cerebro. Claro, sí. Pero bueno, Bueno. lo que yo recuerdo de esa experiencia, con mi abuelo, como iba diciendo, estaba con mi abuelo a mi izquierda, había un tribunal de varias personas, no sé si recuerdo 3 o 4 personas, había detrás de ellos una imagen de un templo romano, que yo además una semana antes estuve en Roma, que no sé si tendría que ver, porque creo que a lo mejor eso, cada persona ve, es como los sueños, todos tenemos un poco de nuestra personalidad en el sueño en el que estamos, ¿no? Pues yo creo que es así. Sí. Pues estaba allí y en el tribunal yo recuerdo que estaba a merced, literalmente, de lo que me dijeran. Yo en ese caso no recuerdo tener voluntad de decir, puedo decidir si me quedo o me voy. Yo estaba literalmente tranquilo, pero esperando a lo que me dijeran. Y me comunicaron que no me podía quedar allí, que iba a ser muy duro, que me iba a doler mucho volver, pero que tenía que volver. Y igualmente fue como tú, no había sonido. Era como, sabía no lo que pensaban, es que me decían las cosas Como telepáticamente, telepatía. pero no había ruido, ni movían la boca, ni había nada de eso. ¿Y por qué estaba tu abuelo? Pues mi abuelo estaba a mi izquierda, y yo recuerdo que cuando me dijeron que no podía quedarme allí, para mí volver era, mi abuelo estaba a mi izquierda, volver era como salirme del juicio hacia la derecha. Pues resulta que volver hacia la derecha me costaba muchísimo. Era un dolor físico tan fuerte. Para mí, entiendo que el volver al cuerpo con costillas rotas, pulmones encharcados, hematomas por todos lados, evidentemente, pues creo que el hecho de volver al cuerpo me dolía físicamente. Claro. Y yo lo tengo grabado en vídeo, porque esto que cuento, de la imagen con mi abuelo y todo esto, lo bonito es que mi madre me grabó un vídeo en ese momento para que yo contara cómo estaba a mi familia. Entonces está grabado yo en la UCI contando la historia de mi abuelo, de hecho está publicado en mi Instagram, y resulta que yo contaba que era como empujar un carro con ruedas cuadradas, y yo no tenía fuerza, literalmente yo sentía que no tenía fuerza, y mi abuelo estaba a mi izquierda y yo sentía como si él fuera un viento, una brisa que me empujaba desde atrás como para ayudarme a volver a empujar o a hacer ese esfuerzo, no tenía que empujar un carro, pero tenía que hacer un esfuerzo por volver físicamente, y él estaba ayudándome. Es como tu guía a lo mejor en esta vida. Bueno, igual nunca, no crees en eso, pero yo creo un montón en eso. No lo sé. Sí que es cierto que pasaron 2 cosas curiosas con mi abuelo. Bueno, cuando conté esto, una tía mía, una de sus hijas, me dijo, qué curioso, que yo nunca he contado esto, pero cuando murió mi padre, hablando de mi tía, él se me apareció en sueños y me dijo, no os preocupéis, que yo voy a ir a buscaros a todos. No sé si ese sueño lo contó ella cuando yo conté esto. O sea, no sé si mi abuelo es el encargado de venir a buscarnos a todos, no sé si mi abuelo es por la afinidad que tenía yo con él, él murió cuando yo tenía 13 años más o menos o por ahí, y yo sí que le he echado de menos muchas veces porque es una persona que para mí era muy sabia y que me ha faltado vida, ¿no? Para poder disfrutarle más conscientemente. Y luego es cierto que la primera experiencia que yo tuve en mi vida paranormal, vamos a decirlo así, fue cuando él murió. Yo nunca había tenido ningún tipo de señal o cosa así rara, pero cuando él murió yo estaba en Madrid, mis padres estaban en Córdoba, que él murió en Córdoba, y cuando vinieron a decírmelo 2 o 3 días después, yo vivía en una casa de 3 plantas y mi cuarto está en la segunda planta, me lo dijeron, dice, hoy se ha muerto el abuelo, tal, no sé qué, me subí corriendo a mi cuarto
me senté en el escritorio a mirar por la ventana, bueno, a llorar literalmente, y tenía la ventana enfrente, y casualmente vino un pájaro, un gorrión, y se apoyó en la ventana, en la parte plana, que es raro, porque yo tengo un árbol enfrente y siempre están los pájaros en el árbol, pues, haciendo sus cosas, ¿no? Y justamente vino este pájaro a apoyarse en la parte plana y empezó a mirar hacia adentro. Como se ponía de lado, el pájaro tiene un ojo en este lado y otro en este, se ponía de lado a saltar como mirar hacia adentro. Y yo me extrañó mucho porque llevaba 20 años viviendo en esa casa y jamás había pasado eso. Yo estudié ahí 1000 horas en ese cuarto, ¿no? Tenía eso, pues 13 años, había estudiado un montón de horas ahí. Y nunca había pasado eso. Y resulta que el pájaro empezaba a saltar como a intentar mirar hacia adentro. Y yo dije, qué raro. Levanté el store, porque tenía el store como medio bajado, a ver si se asusta. Levanto el store, el pájaro sigue saltando. Porque un pájaro se suele asustar bastante rápido cuando hay un movimiento brusco. Digo, voy a abrir la ventana. Abro la ventana, el pájaro siguió saltando hacia mí. Y yo me quedé sorprendido y ya no sé si me levanté, o no recuerdo muy bien cómo fue, pero me levanté para como intentar asustarle, a ver si se asustaba, y no se asustaba. Y yo dije, no sé, en ese momento sentí que era mi abuelo que venía a... Era un gorrión. Era un gorrión. Es que dicen que los gorriones son... Es verdad, y las mariposas y los gorriones aparecen justo cuando, por ejemplo, un familiar tuyo se acuerda de ti que se ha muerto y aparecen y la persona, no sé por qué lo sabe, siempre dice, es mi padre o es tal. Es como no se pueden poner físicamente porque a lo mejor no estamos preparados, a veces pasa eso. Yo no te puedo demostrar cómo yo sabía que era mi abuelo, porque no hay manera física de que yo te lo demuestre, pero yo sentí que era mi abuelo, y eso fue con 13 años. Yo eso no se lo conté a nadie nunca porque dije, pero yo sentí que era mi abuelo que venía a despedirse de alguna manera. Entonces, no sé si es que mi abuelo está unido conmigo por ese tipo de cosas, o no sé si es que él es una persona... Yo le sentía con mucha fuerza, de verdad que yo en ese sitio a él le sentía como un ser importante allí, pero bueno, no sé, esa es la experiencia que yo tuve, y la verdad que si no hubiera vivido lo de la ambulancia, verlo desde arriba, hubiera hasta dudado. Sí que era muy real, o sea, yo recuerdo eso como que estamos aquí y además tenía conciencia de quién era yo, sabía que era Eduardo, tenía una vida anterior, bueno, perdón, tenía mi vida, no anterior. Sí que es verdad que no tenía sensación de melancolía, de echar de menos, en plan, pues me he muerto, me voy a morir, voy a echar de menos a mi familia, a mis padres, mi perrita, mi novia. No tenía esa... Estaba en paz, como dices tú, estaba muy presente, no había ruido, no veía más allá, era todo oscuro. En este caso era todo oscuro, no veía más allá. Pero ¿y en el juicio? O sea, ¿era un juicio tal cual en el que te van enseñando partes de tu vida? No, yo solo recuerdo lo que he contado. Yo recuerdo que ellos me dijeron, no te puedes quedar aquí, tienes que volver, va a ser doloroso, pero tienes que volver, no te puedes quedar. Solo recuerdo eso. ¿Y ellos quién eran? No lo sé. Yo recuerdo que estaban vestidos como si fueran los típicos lores de los británicos, que son como si las pelucas blancas, así con el ricito aquí, tal, tal. Pero no lo sé, es que no lo sé quién eran. De hecho, según con las personas que hablo con gente muy espiritual y que mediums y tal, y me dicen, pues era el tribunal de no sé qué, no sé cuánto, pues era el no sé... Yo no lo sé, no te puedo decir quién eran. De hecho, es curioso porque esta experiencia, yo era una persona evidentemente que me había planteado muchas veces que hay más allá y me gustaba mucho saber que había más allá, había intentado hacer viajes astrales y no me salía nunca. Pero a raíz de vivir todo esto, aparte de contar lo que yo había visto cuando me desperté en la UCI, empecé a entender para qué estábamos aquí o para qué me habían devuelto, y empecé a perder el interés por el más allá. De hecho, mucha gente envía vídeos del más allá, de tal, no sé qué, y digo, mira, no sé, no tengo más ganas de indagar sobre qué hay más allá, y ahí un poco coincido contigo. Desde ese momento estoy más anclado a tierra, a vivir aquí y ahora, porque si realmente yo podía haber, o ellos podían haber elegido mandarme para allá, a volver, y hay un motivo por el que me han mandado de vuelta, es porque hay algo que tengo que hacer, y aparte yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Ahora me lo cuentas? Pero realmente es importante que ocupemos nuestro tiempo en esta existencia, sí. Aprovechándola y aprovechando lo que tenemos que hacer aquí. Yo ya sé, igual que tú, que cuando llegue un momento, el día que llegue, hay un más allá, y cada persona lo experimentará como sea, y ya veremos a ver lo que hay más allá, pero es como si yo ahora mismo estuviera pensando en las vacaciones del año que viene, y aquí estoy todo el rato pensando en las vacaciones del año que viene, y las vacaciones del año que... No, escucha, tío, dedícate aquí, que estás aquí con estas personas, piensa en esto, estás aquí, disfruta, tómate la Coca-Cola o la bebida con quien quieras, disfruta de ahora, y cuando llegues a Maldivas, pues ya empiezas a
a disfrutar de Maldivas, pero no estés todo el rato que cómo será Maldivas y cómo será Maldivas y qué hay en Maldivas y si el hotel tiene todo incluido y si voy a encontrarme con mi primo o si, ¿sabes? O sea, pero la gran diferencia desde de antes de tener esta experiencia ahora es la forma en la que vives. O sea, como que ahora tú dirías que disfrutas mucho más de la experiencia de la tierra que antes. La gran diferencia es que antes una parte de mi tiempo la pasaba buscando qué había más allá. O sea, ya estabas profundizando en eso, o sea, tenías Sí. inquietudes hacia Desde eso. niño siempre he sido una Desde persona que me hacía esas preguntas, de hecho miraba hacia arriba y yo decía, aquí hay algo, tiene que haber algo más. Y sentía como conexiones con gente diferente y decía, ¿por qué me siento más especial con ciertas personas que con otras? O sea, el mundo energético me llamaba mucha atención y conocía gente que hacía viajes astrales, me apuntaba a cursos de viajes astrales. Eso también puede ser también. Yo, por ejemplo, quiero decir, a nivel lo que se llama piel, ¿no? Quiero decir, de repente te presentan a alguien y dices, Sí, sensaciones, ¿no? Pero es una sensación, Pues ¿no? sí, siempre he sido un buscador, ¿no? he sido un Por buscador eso siempre de ese tipo pero vamos, no. de cosas, pero porque estaba un poco insatisfecho aquí. Me parecía que lo que estaba haciendo aquí no era suficiente, no estaba del todo bien, no estaba bien anclado a tierra, yo creo, ¿sabes? Sí, es que a mí eso me está llegando un montón, ¿eh? Porque yo creo que me está pasando a mí eso. O sea, yo busco un montón porque en realidad lo que me pasa es que en el fondo hay algo que no me hace feliz en esta vida. Y entonces cada vez que viene alguien al podcast y así, sí que es verdad que siempre está, o sea, ahora está muy de moda el hecho de decir, no es que estamos aquí para traspasar las cosas y vivir el dolor y tal, y no sé cuál. Pero no me termina, yo con eso no termino de ser feliz en el día a día, incluso sabiendo esa parte y sabiendo que hay que aprovechar la vida así. Entonces, a lo mejor o sea, tengo que cambiar un poco el chip de la manera en la que estoy aquí, pensar, deja de pensar tanto en transformar y en ser mejor y en intentar ser más espiritual y no sé qué, y vive la vida día a día y terrenamente. Yo lo recomiendo, vamos, Sí. directamente. O sea, quiero decir, claro, vive la vida, claro, vive la vida y ya, quiero decir... Pero que hay plantearse- una rama espiritual que es verdad que Ya, que te pero lleva esa hacia rama ese lado. espiritual, si realmente te hace sufrir, pues no sé, cambia la espiritualidad, digo yo, vamos, mi opinión, ¿no? A nivel de... Claro, Sí, si esa sufres, búsqueda- y es como también, y sobre todo, depende de sociedades, ¿no? Yo he viajado bastante en distintas culturas y historias, claro, cada sociedad tiene su mentalidad y cada uno está educado culturalmente y personalmente de una forma, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos, generalmente un poco lo que has dicho, quiero decir, creamos el problema antes de que el problema exista. O sea, eso es una forma de no vivir bien, decir, no, joder, es que va a llover mañana. Dice, bueno, pues si mañana llueve ya veremos, hoy no llueve, coño, pues no vamos a disfrutar del día. Pues Ya. creamos el problema antes de que exista el problema, ¿no? Eso una es muy de forma, aquí. ¿eh? Muy de aquí, muy de Pues aquí. claro, es una forma de sufrir ya de antemano sin ninguna necesidad. O Pero sea, es quiero cierto decir, que es verdad que hay claro. una búsqueda interna que a veces, lo que te pasa Sí, a no, ti no, o lo eso que me lo ha pasado a mí entiendo. muchos años, que no puedes evitar. Yo, de hecho, cogía libros y decía, mira, ya no leo más de esto, ya lo guardo, el libro no lo voy a leer más, tal, y ya no me dedico más a esto. Ya cero, no quiero seguir buscando ni ver más conferencias, porque el problema es que no llegaba a ninguna conclusión, porque no podía tener certeza. Entonces, intentaba investigar mucho para tener certeza si no conseguía certeza. Entonces, me acababa agotando y decía, se acabó, no miro más. Pero al tiempo, a veces semanas, a veces meses, me volvía a venir la señal, el no sé qué, la persona que me despertaba alguna curiosidad o algún tipo de experiencia nueva, un conocimiento nuevo, una persona que escuchaba con algo y me llamaba otra vez la atención. Claro. Entonces Una autosugestión, ¿no? Hacia... me iba pues como, claro. como otra vez despertando las ganas. Sí. Entonces ese vivir en esa búsqueda era muy duro para mí y es duro para una persona, yo creo que está en búsqueda porque no encuentras. Porque yo creo que literalmente no hay respuesta definitiva para el más allá. Y creo que mucha gente quiere encontrar, o yo quería encontrar una respuesta sobre qué hay después de la vida, y es un mundo tan inmenso, tan complejo, y que tanta gente encima, como tú has dicho, incluso dependiendo de la gente de la cultura que, Claro. que la ha vivido aquí, cuentan cosas diferentes de allí. Entonces, lo bueno de mi experiencia para mí es que me ha dado la paz de que eso existe y ya. O sea, vale, existe. Ya me encargaré cuando llegue el momento de poder experimentarlo. Entonces me ha dado mucha paz y mucho anclaje para poder vivir aquí. Yo entiendo que cuando estás en búsqueda y quieres saber si hay más allá, si no,
no te puedes quedar en paz. Yo lo entiendo. Y de hecho, mucha gente que yo le cuento mi experiencia, yo le digo, yo entiendo que aunque te quieras creer lo que yo he vivido, no te valga. O sea, no te lo creas, porque es incluso yo que lo he vivido y si no hubiera tenido la comprobación de la ambulancia, a lo mejor hubiera dudado de ello. Yo entiendo que la gente siga buscando y tal, y esa llamada espiritual pues te saca un poco de aquí, pero creo que que no, estamos aquí para algo, al menos yo estoy aquí para algo y lo tengo muy claro. Entonces quiero aprovechar el tiempo de aquí, que además no es tanto, o quizá tanto como tú esperes. Yo tenía 34 años, ese día tenía planes. Yo iba a jugar al tenis, luego había quedado a hacer cosas, tenía que hacer no sé cuánto y suerte que volví. Pero quizá hubiera sido hasta ahí, ¿sabes? Entonces tampoco hay tiempo a lo mejor que digas, tengo 30 años, ya haré lo que tengo que hacer más adelante, ya dejaré el trabajo, ya tendré hijos, ya yo qué sé, ¿entiendes? Vale. Hombre, en ese momento no piensas nada, ¿no? Pero hay algo dentro de lo que hablas y dentro de lo que tal, no sé cuántos, quiero decir, hay algo de esa necesidad que has dicho varias veces, ¿no? Esa necesidad de saber que hay más allá, ¿no? Hay algo que no hemos hablado, a lo mejor yo no soy religioso, pero evidentemente sí tengo, digamos, entre comillas, una envidia a la gente que es religiosa, que tiene algo. Vuelvo a repetirte, depende de culturas y de religiones, ven el más allá, ven la muerte de una forma u de otra. No tiene nada que ver el budismo con el cristianismo, con el islamismo, con tal. Cada una es distinta y cada una tiene una forma de dónde asir las manos para decir, bueno, pues aquí es el más allá, esto es un tránsito, ¿no? A nivel cristianismo esto es un tránsito y más allá está el paraíso o lo que queramos llamar, claro, a pero nivel si de lo que desde se luego quiera. tú dices que hay un más allá porque además tú lo has experimentado. Bueno, yo he experimentado eso, quiero decir, yo he experimentado hasta ahí, yo no he pasado la línea, vuelvo a repetirte, yo la línea no he pasado. Puede que haya un más allá o puede ser que sea energía o puede serlo. Evidentemente es el final, es el principio del final, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿ese principio es esto o es lo otro? No tengo ni idea, o sea, yo no he cruzado nada y no he estado en ningún sitio, ¿verdad? Yo simplemente he visto lo que he visto y he vivido lo que he vivido. ¿Entiendes? O sea, evidentemente a nivel alguien que yo no soy creyente, ¿no? Pero alguien que es creyente sí tiene no tiene esa necesidad de buscar porque él ya lo tiene. Ya tiene eso de que esto es un tránsito y el más allá existe, ¿no? Y de repente hablas con gente que realmente son creyentes y realmente la muerte, por ejemplo, pero vuelvo a repetir, depende de culturas y en general aquí yo creo que somos los que más sufrimos eso de es que no sé qué hay más allá. Yo lo que he dicho antes es, pues más allá hay pues lo que sea. Hombre, pero el miedo a la muerte yo creo que es algo común en todo el mundo y muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con el miedo a la muerte y no lo sabemos. Pero no en todas las culturas y en todas las religiones hay miedo a la muerte. Claro, yo creo que nuestra cultura... Y en la cristiana tampoco. No debería, pero... No, en la cristiana los principios no hay que tener miedo a la muerte porque esto es un tránsito. Yo no soy muy creyente ni muy experto, pero esto es un tránsito. Realmente la vida viene después. Y quien tiene esa creencia y espiritualmente... Pero una cosa es tener creencia y otra certeza. No, para ellos... pero, o la fe, al final, tampoco es certeza. Para ellos es certeza. Yo he hablado con gente que realmente son creyentes y para ellos es certeza. Esto es un tránsito y realmente la vida empieza después. Pues yo es que he ido a un colegio religioso, yo nunca he tenido la certeza de que hay algo más allá hasta que no he escuchado situaciones como las vuestras, que realmente... O sea, no te digo que sea ciencia porque la ciencia todavía no se ha metido ahí, pero hay cosas que son innegables y que es obviamente algo que ha ocurrido y que se puede probar, que como tú decías, ha pasado esto, no sé qué. Entonces obviamente hay algo que está fuera de... Tú lo has dicho, tú acabas de decir algo muy importante, que se puede probar. Claro, en este caso lo pruebas porque te lo cuenta alguien que lo ha vivido, que siente esa historia y alguien también siente que lo ha vivido y además puede digamos, corroborar por ciertas cosas, porque dices, yo nunca había estado en la UBI, pues salí de la habitación y evidentemente lo he visto y luego he contado lo que ha pasado y me he visto a mí mismo. Sí, ¿no? luego hay muchos relatos comunes. Claro. Hay millones de casos. Sí, totalmente. Vamos. No, en eso. Lo que quiero decir es que dentro de gente que es creyente, yo he hablado con gente que es creyente, tengo amigos que son creyentes,
Y para ellos, digamos, evidentemente, a ver, el miedo, digamos, a ese momento, si además lo estás viviendo, yo qué sé, tienes una degeneración, una enfermedad y tal, pues evidentemente yo creo que eso es natural y todo el mundo tiene esa angustia de esto se acaba. Es decir, eso es una cosa, pero otra cosa es, digamos, el día a día, ¿no? La gente que realmente tiene esa religiosidad, hablo de nivel aquí, Sí. esa religiosidad, y realmente ellos lo tienen clarísimo a nivel de decir, bueno, es que esto es un tránsito y también la la vida La empieza gente, ya. la gente Yo- religiosa sí en general claro, puede tener esa certeza, yo he vivido... pero yo he tenido miedo a muerte. Yo antes de joven, No, yo pero he pasado por la religión también, ¿eh? He intentado Pero por el buscar... infierno. Sí, pero- porque No los por el di- infierno, No, el sino porque infierno. yo tenía miedo de desaparecer y ya. Claro, ¿sabes? Eso Eso es lo que a mí me daría miedo, desaparecer y ya. pero si tienes esa creencia, que realmente es una creencia a nivel de que esto es un tránsito y realmente la vida empieza, a nivel cristiano, empieza después. No, por Bueno, eso yo creo que todo hay lo que mucha decías tú al gente, principio, claro. todos los seres humanos o todas las culturas hemos distinta. desarrollado una respuesta a la pregunta que hay después. Yo creo que Bueno, esta El se- cultura nuestra de cristiano apostólico romano es muy de... sí, pero bueno, mucho me refiero que miedo, más hasta las tribus de donde sé dónde, todos tienen una respuesta. Todos miran al cielo, todos de alguna manera tienen su respuesta. No digo que evidentemente será la misma, ¿no? Pero yo creo que en el hecho de ser humano hay una atracción a pensar qué pasa cuando alguien se muere. Porque es un poco lo que hemos hablado antes, que es decir, naces y hay una cosa clara, que es que te mueres. No hay nada más claro que eso. Naces y te mueres. Pues ahora tenemos... Solo hace falta, que digamos ese tiempo, espacio, momento suceda. Y ahora, el problema es que dentro de nuestra sociedad, ¿qué pasa después? Es algo que evidentemente es etéreo, por decirlo de alguna forma, pero es algo que nadie sabe. La religión ayuda para quien es, para ayudarte, pero a nivel, si no eres creyente, ¿qué pasa después? Pues ¿Dónde vamos? por ¿Para eso... qué estamos aquí? Tal, no sé cuántos. Todas esas 200.000 preguntas que nos hacemos a nivel de, pues eso, de crear problemas de tal, ¿qué va a pasar? Que no me siento, no, tengo que encontrar mi sitio, pero eso cualquiera, evidentemente, y eso está muy bien y además es muy positivo saber qué hago yo aquí, porque claro, aquí no estamos para hacer películas, por decirlo de una forma. Hacer películas, para mí, pues fantástico, maravilloso, pero vamos, eso no es importante para mí es más importante el haber criado a mis hijos, por ejemplo. Mucho más importante que hacer películas, es algo más. Y poder irme el otro día con mi hija a ver el Mundial, a ver el partido, porque hace 10 años ya lo vivimos y entonces nos hemos reunido, ella ha venido de Londres y tal, y eso es mucho más importante que hacer una película. No sé si me entiendes, eso es fundamental para mí, ¿entiendes? Lo entiendo, O sea, bueno, no lo puedo entender porque no tengo hijos. Claro, pero... y el hecho de en un momento dado que yo he criado a mi hija, pues el dejar mi trabajo aparte para poder estar con ella. Para mí es mucho más importante que hacer una película, por decirlo. Y pierdes trabajos y pierdes carro y tal, pero dices, es que mucho más importante. Y no, es simplemente pues ver a mi hija crecer, comer con ella todos los días, el tal, pues, más que pero hacer, ¿no? ¿sabes qué pasa con eso? Y esto de verdad que es lo mismo que te he dicho antes. Muchas de las metas que te pones tú en esta vida, como tú no, cualquiera de nosotros que decimos, yo quiero ser el director de película, cojo este ejemplo porque tú eres director. Eso es porque muchas veces dices, quiero dejar un legado en esta vida, porque piensas, en el fondo, que si te mueres y no vuelves, si tú sabes que te vas a morir y luego y no pasa nada, disfrutas más del día a día, porque no tienes ninguna necesidad. No, esto simplemente esto es simplemente una distracción cultural que tenemos aquí. Yo he estado en Centroamérica con gente que no tiene absolutamente nada, y les ves la cara y son más felices que tú. Porque no tienen ninguna necesidad de nada, tienen la necesidad del día a día, o en África, tienen la necesidad del día a día y no tienen ese problema de tengo que hacer una película, tengo que comprarme una casa, tengo que pagar, tengo que tal, y además más y más cada día. Es decir, y ya te digo yo, y vas a sitios donde ves gente que evidentemente lo que hace es vivir, pero vivir al día, sin ninguna necesidad de tener más y más y más y más, o hacer lo que tú acabas de decir. Hacer una película, ¿para qué? ¿Para que te recuerden de una...? Por favor. O
sea, eso es material, eso es, te quiero decir, o sea, si estás hablando de espiritualidad, de tal no sé cuántos, lo importante es hacer una película. Vamos, a mí se me cae todo. O sea, es decir, para mí lo importante en un momento dado es pasar esas 2 horas con mi hija y recordar hace 10 años que pasamos lo mismo cuando tenía, o lo que hablaba contigo, cuando ella tenía 10 años, un día viene y me dice, papi, quiero hacer el Camino de Santiago. Y dices, date Manolo, perfecto. Por la noche estábamos en Decathlon comprando tal y nos fuimos a hacer el Camino de Santiago. Fue cuando, ¿os acordáis del accidente del tren? De ahí el norte. Del norte. Sí. Pues el día anterior yo iba en la misma hora, íbamos en la misma hora en el mismo tren. ¿Qué decir? Pues imagínate si no llego a decir, vamos a comprar, y nos fuimos, vamos, la llevé de Decathlon, vístenos, tal, no sé cuántos, y al día siguiente estábamos viajando. O sea, primero la llevé que hay la casa de Camino Santiago, que está ahí detrás de Sol. Está la casa de Camino Santiago. No conocía. Sí, pues está allí tal, y te dan la credencial, te dan tal. Luego por la noche nos fuimos a Decathlon a vístenos, pues no tenía nada, y nos fuimos. Yo es que resulta que yo creo que las experiencias de esta vida con las personas que nos rodean, por supuesto, pienso que son regalos. Yo, después de todo lo que he estado buscando, como te digo, voy a resumir un poco mi teoría rápida de la vida, la que me da paz para vivir, ¿no? Vale. El más allá existe. Cuando vayamos allí vamos a ver cada uno lo que nos encontramos, que no digo que sea igual para todos, pero existe, porque yo he estado con mi cuerpo muerto y conscientemente, o sea, tu conciencia permanece. En este caso, yo lo que digo siempre es, el antónimo de nacimiento es muerte, pero la vida no tiene contrario, en el sentido de que yo no he encontrado una palabra que sea el antónimo de vida, porque si me dices muerte, para mí es mentira. Muerte es el antónimo de nacimiento. El hecho de encarnar en un cuerpo es nacer, el hecho de desencarnar es morir. Y yo, como mi conciencia ha seguido viva, me di cuenta que la vida sigue existiendo, ¿no? Para mí la vida es la energía que está en el cuerpo, que cuando se va, pues ya el cuerpo está muerto. Uh-huh. Esa es mi manera de entenderlo más fácil. Por supuesto, el hecho del intervalo en el que estamos aquí entre el nacimiento y la muerte, para mí sí que hay cosas que tenemos que hacer, porque yo sí que hay ciertas cosas en las que me he sentido más atraído que otras, ya sea lo que tú dices de hacer ciertas cosas con tu hija o ciertas cosas profesionales. Hay gente que siente una llamada extrema a construir vasos de cristal y otra gente que tiene una llamada extrema a hacer aventuras y ser surfista y jugarse la vida cada día. Hay otra gente que quiere crear una familia y se dedica a ganar mucho dinero para que su familia no le falte de nada. Hay otras personas que quieren encontrar la cura de una medicina y es capaz de dejarlo todo por hasta su familia y no tener hijos y no sé qué. O sea, yo sí creo que hay ciertas personas o ciertas cosas que cada ser humano trae como un poco inherentes en lo que tiene que recorrer. Y no pienso que ninguna sea más importante que otra, simplemente cada uno tiene sus sensaciones. Y lo que sí que pienso es que el verdadero regalo que tenemos, aparte de que nosotros podamos y sintamos y nos atrevamos a hacer aquello que llevamos dentro, ¿no? Que creo que cada uno tiene ese llamado, es el poder compartir y congeniar con personas con las que puedes ser tú, hablas y te entiendes, te animan a sacar eso que llevas dentro, y eso para mí es el verdadero regalo de la vida. Y también pienso que aunque tú tengas muchos objetivos en la vida, no es tanto conseguirlos, o sea, no es tan importante, por ejemplo, voy a decir, yo soy un científico, lo dejo todo por curar el cáncer. A lo mejor no has llegado a conseguir la cura del cáncer definitiva, pero es más lo que tu alma, tu persona ha ido aprendiendo en ese trayecto y lo que tú has ido impactando a la gente de tu alrededor y lo que tú has ido desarrollando para el mundo en ese camino, que nunca sé quién elige cuando se termina, ¿no? Entonces, un poco la concepción de la vida que yo he desarrollado con todo esto es esta, ¿no? Y sí que es cierto que es muy anclada a tierra, que como te digo, me ha dado mucha paz porque cuando estás buscando en un sitio donde no hay respuestas, para mí es como dar vueltas. Yo he estado mucho tiempo perdido o perdiendo mucho tiempo en intentar encontrar respuestas al más allá. Mira, yo ya sé que existe, hay millones de personas que lo han vivido, está más que demostrado. Me da igual que la gente diga que no es demostración científica, pero si no es demostración científica, ¿qué es? Si hay millones de personas diciendo lo que pasaba con su cuerpo. O sea, sí.
Para mí está científicamente demostrado, por mucho que no quieran decir eso. Yo soy ingeniero. Escucha, el experimento está hecho, ¿sabes? No es un tío que se le ocurrió en su casa, es que hay millones de personas con esto. Entonces, bueno, pues ya sabemos, ya tenemos más idea, ¿no? Antes era solo, ¿qué pasará cuando muramos y desaparecemos o no? No desapareces, ya sabes que no vas a desaparecer. Ahora, o en general, hay mucha gente que no desaparece. A lo mejor tú sí desapareces, no sabemos, pero mucha gente no desaparece, con lo cual vamos a concluir que en general es como que te tomas el medicamento. Pues sí, este te funciona porque 1 de cada 1.000.000 no le funciona, pero en general te funciona, ¿no? Pues no vas a ponerte en 1 de cada 1.000.000, ¿no? Pues a la gente le funciona y cuando se muere, pues sigue existiendo, ¿vale? Pues vamos a dejar eso ya apartado, ¿no? Es como coges el avión y tú ya sabes que te puedes morir o no, pero no vas a pensar en que te vas a morir. El avión hay muchas probabilidades de que no te mueras, la mayoría. Pues venga, seguimos centrados en disfrutar del viaje, del avión, en la comida del avión. Pues ahora, estamos en el avión de la vida. Vamos a disfrutar mientras que estamos en este viaje. Eso, por supuesto. Y cada uno, yo sí que es cierto, perdona que sí que creo que la insatisfacción que sentimos está totalmente relacionada con lo que tú decías, con una desconexión profunda de quiénes somos, primero como individuos, como esa persona que tú eres y que tú sientes unas cosas y quizás no las estás haciendo, y luego en general como sociedad, o como sociedad, que hemos creado un sistema de vida tan alejado de la naturaleza o de lo que naturalmente somos, que es que nos imposibilita estar bien con nosotros mismos cuando otras personas, otras culturas viven en un entorno en el que no hay nada material, aparentemente, sí, y están mucho más felices, aunque su vida sea más dura, físicamente hablando. Pero bueno, esto también es parte de mi proyecto de más adelante. Cuéntanos tu proyecto. Para mí, yo cuando me desperté, claramente entendí para qué me había pasado lo que me había pasado, y es que yo no me atrevía a decir para qué había venido yo aquí. Yo lo tenía claro 5 años antes, pero yo no quería decirlo porque me daba vergüenza. Literalmente. Me pasaba lo que te comento. Sabes lo que quieres, pero ¿qué van a pensar de mi familia, mis padres, mis conocidos? ¿Cómo voy a contar esto? ¿Cómo me van a decir que estoy loco? Literalmente. Y es que yo, en la pandemia justo, yo me dedicaba antes a los coches de carreras y todo esto. Me encantaba todo tipo de cosas. Pero sentía que algo no era suficiente para mí. Y entonces empecé a hacer muchos tipos de terapias y muchos tipos de cosas, y entre otras eran meditaciones para intentar contactar con los guías espirituales. A ver, digo, a ver si me dicen algo, porque es que yo necesito saber algo, no tengo ni idea de por dónde tirar. No sabía nada. Corrías. Yo corría con coches de carreras en carreras de 24 horas, tenía mi equipo, trabajaba en equipos también de ingeniero de competición, bueno. Y entonces, en una de las meditaciones que había hecho bastantes veces, a mí nunca se me aparecía nadie. Cuando llegaba, la meditación era más o menos como una meditación guiada en la que al final había un espacio en blanco donde se supone que se presentaba un guía y te decía algo. Y yo estaba diciendo, venga, a ver si ahora sí, porque mi pareja en ese momento, a ella cuando llegaba ese momento le pasaban. Y ¿sí? a ella de repente venía su tío y le contaba cosas. Y claro, si lo contaba a su madre, mamá, me ha dicho el tío que no sé qué, no sé cuánto. Digo, y me decía le decía a su madre, pero ¿cómo sabes eso? Si el tío está muerto, ¿qué me lo ha dicho el tío? No sé qué. Y yo decía, joder, le pasa a ella y a mí no. ¿Sabes? Como que me daba... Sí. A ver, no es una rabia, es envidia sana, ¿no? De decir, claro, yo quiero también saber, tener certeza. Yo quería tener un poco de guía porque estaba muy perdido. Entonces resulta que en una de esas meditaciones sí apareció un guía. Bueno, un guía. Para mí apareció una figura que era Félix Rodríguez de la Fuente. Vale. Y él me dijo, además como muy cabreado, con un tono muy serio, me dijo, tienes que continuar mi legado. Y claro, yo en ese momento lo recibí claramente, y cuando acabó la meditación tal, dije, hostia, ahora sí. O sea, ahora sí que he tenido un mensaje, pero claro, bueno, ahora cuento lo que yo hice, pero a mí me daba vergüenza contarle a la gente que yo había tenido la respuesta a lo que yo quería hacer en mi vida a través de una meditación y que se había aparecido un guía. O sea, y estuve 5 años. Félix Rodríguez de la Fuente. Claro, y que era este hombre y me decía que continuaba con su legado. Yo decía, la gente va a pensar que estoy loco. ¿Cuál era su legado? Pues esto es lo que yo quería saber cuando me dije, a ver, digo, yo conocía a Félix, yo no fui coetáneo, o sea, no estuve en su época viviendo con él, él murió en los años 80, yo no había nacido. Yo sabía que se había dedicado a animales, se había dedicado a hacer documentales para concienciar a la gente sobre el medio ambiente y tal, pero empecé a buscar y digo, ¿quién era Félix Rodríguez de la Fuente? Salí de la meditación y busqué en Google, tal, y había lanzado su hija Odile, un libro ese mismo día sobre Félix, y era un libro que recopilaba frases de él,
o sea, estaba escrito recopilado por su hija, pero estaba escrito por Félix, Sí. en el que la hija se llama Un hombre en la tierra, Félix, un hombre en la tierra, en el que la hija quería mostrar al mundo que Félix no era solamente una persona que amaba a los animales, sino una persona que amaba al ser humano y que quería transformar también la sociedad. Porque él se dio cuenta que cuando iba a tribus, como tú bien dices, había bajado mucho también, a tribus de aborígenes y todo esto, ellos habían desarrollado una cultura de respeto por el medio ambiente en el que vivían y de Sí. entender ese ciclo de la vida. Cazaban, pero con respeto para que no se acabaran la caza. Entre ellos no se peleaban porque evidentemente no podían curarse. Bueno, han desarrollado toda una como visión y una inteligencia y una cultura que al final hacía que esas tribus fueran felices, persistieran con su entorno y además no parecía que fueran peor encaminadas que nosotros, en el sentido de que estaban incluso más despiertas, ¿no? Sí. No, y hay un montón de temas ancestrales, como la astrología, por ejemplo, que es una de las cosas más antiguas, que yo creo ahora firmemente en ello y se ha ido perdiendo. Tienen más como cultura, estas incluso cosas. tenían más conocimientos de la vida real Sí. que nosotros. Sabemos hacer Excel, pero a lo mejor no sabemos hacer así de punta al norte, ¿no? Claro. O leer y saber dónde viene el olor o de qué animal es, o ver una planta y si me la puedo comer o no, ¿no? Bueno, ejemplos. Sí, sí. Entonces, él, en su última parte de la vida, si recordáis sus últimos documentales se llamaban El hombre y la tierra. Sí. No tiene nada que Yo, ver con yo he ser... vivido... Claro, ¿no? Pero la gente recuerda como el amigo de los animales, pero el hombre y la tierra hablaba del hombre y la tierra. Entonces, él quería, por un lado, contar esto para que la gente se diera cuenta de que algo pasaba en nuestra civilización e impulsar también no solo lo que había hecho en la primera parte de su vida, que era el cuidado de la naturaleza, de los animales y como hacer parques nacionales y todo eso y proteger los animales y grabar sobre animales, sino empezar a hablar sobre seres humanos a los seres humanos para que dentro de nosotros empezáramos a despertar esa sensación y esas ganas de cambiar nosotros mismos y transformar nuestra sociedad hacia una sociedad más viva, literalmente. Sí. Entonces, ahí entendí, porque yo nunca me había sentido atracción por animales, o sea, me gustan los animales y tengo ciertas comunicaciones con ellos, o sea, me llevo muy bien con ellos, pero yo no tengo tanto interés por los animales per se. A mí me interesa mucho más el ser humano. Y dije, hostia, esto es lo que me toca a mí. O sea, yo el ser humano y poder contar esto a la gente y poder hacer documentales de esto y poder hablar sobre lo que otras tribus descubren y a nosotros nos va a hacer feliz, poder transformar esta sociedad. Para mí pero sería... eso es un poco lo que yo comentaba un poco antes, ¿no? Lo importante no es hacer una película. Lo importante claro. es la vida que tienes y evidentemente en esta sociedad que estamos nos la hemos complicado muchísimo. Lógicamente, lo que tú hablas, yo he estado con tribus o medio tribus y tal, o con gente, ¿no? Donde lo realmente importante es comunicar, vivir, estar... Hay una cosa... Tener espacio para vivir. Claro, tener espacio y sobre todo de una forma más natural, como dices tú, pero más terrenal, más no importante. Ahora hay un movimiento, ¿no?, que se llaman las Blue Zone. No sé si las conocéis. Sí, las zonas azules, sí. Las zonas azules, Yo no. ¿no? Las zonas azules Donde mejor se vive. que son sitios, más que donde mejor se vive, Más. que son sitios donde más gente vive más longevamente, ¿no? Hay 5 y en España hay una que es Pontevedra. La zona de Pontevedra es una zona, Oye, estoy entendiendo ahora por qué os he son traído a zonas, los dos. son zonas donde realmente la mayoría de gente pasa de 100 años. Sí. Pasa de 100 años, ¿no? Y evidentemente hay 5 zonas, una en Italia, otra en Japón, otra, bueno, no me acuerdo ahora Sí, en mismo. Grecia. Sí, hay 5 y hay una que quieren hacer y tal, que es Pontevedra. Creo que es Pontevedra, sí, Pontevedra. Tal. Y entonces, claro, de repente el estudio es muy claro. Pues gente que vive en paz, sin ninguna historia de quiero una casa tal, no sé cuántos, gente que vive con lo que les producen, los que producen ellos, gente que tal, y sobre todo gente que se comunica con la gente. Sí. Gente que vive con la gente, la charleta, la partidita, la tal, no sé cuántos, sin esa historia de necesito hacer una película y para hacer una película necesito 2 millones de euros y no sé qué y me complico y ahora la casa y ahora que mi hija vaya al colegio, no sé. Eso no es, eso es lo contrario a lo que estás diciendo que quieres hacer. Claro, hay un grupo, ¿no? Grupo de cosas, o sea, hay un conjunto de cosas que como seres humanos necesitamos para ser feliz, que son pocas,
Lo que pasa es que la transición, es lo que te digo, mi objetivo cosa. de divulgar esta información es porque evidentemente ojalá pudiéramos transportarnos allí, pero también creo que hace falta una transición y también ofrecer esa posibilidad, porque yo creo que no todo el mundo quiere eso o quiere vivir Pero de esa manera. posibilidad que quieres decir, que vayamos donde vive esa gente, déjales, por No, favor. No, pero te voy a decir pobrecitos, una cosa, porque no es que digo encima en este podcast también invadir. ha venido han venido varias personas y yo ya poniéndome, no sé si conspiranoica, espiritual o tal, o sea, estamos volviendo al origen y ahora va a haber un cambio de que de hecho hay podcasts, no voy a nombrar otros nombres de podcast, pues están hablando de la nueva humanidad y esto es algo espiritual que... Sí, no, bueno, no es espiritual, la Es muy nueva terrenal, humanidad es muy pero es- terrenal. pero o es- sea, es Sí, que a la pero vez son es teorías espiritual. que hablamos de que se habla que hasta ahora hemos estado viviendo un montón de oscuridad que nos ha llevado a este tipo de vida que nosotros estamos criticando ahora y vamos a hacer el retorno hacia lo que él dice que es la naturaleza, la vida humana, dar de verdad esa importancia a las... O sea, al estar con el otro, no tanto a la parte material, sino al Yo vivir creo- desde otro lado y desde la naturaleza. Entonces, Yo creo que hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que cierra el chiringuito y se va a Centroamérica, a tal, a sitios, no sé cada vez cuántos. están pasando más... Bueno, más- pasa. En ha este pasado planeta siempre. está pasando desde ya y hace miles de años que No, gente vive siempre ha así. pasado. Lo que pasa es que yo en mi caso, Claro. no sé por qué siempre he tenido la sensación de que quería estar aquí en España y quería ayudar a la gente de mi tierra con esto. Y ya digo, y ayudar no es obligar, es No, no, ofrecer. sí, yo te Lo que entiendo. te decía ofrecer la posibilidad me refería a, primero, ofrecer la información y luego ofrecer un lugar donde evidentemente se pueda vivir así y sin dejar atrás la tecnología. Yo creo que la tecnología también nos va a ayudar. Pero bueno, O no, transformar o a un lo poco... mejor, o a lo mejor no, o a lo mejor es la tecnología, a lo mejor lo que nos está llevando es a ese extremo en el cual no queremos. O Yo, sí, no yo creo tengo que ni idea, no todo, tengo ni todo idea. se puede equilibrar y tal, pero la idea, bueno, la idea está básica efectivamente es que yo creo que cada ser humano necesita tiempo para hacer lo que su alma quiere y creo que en esta sociedad no existe. O sea, mucha gente está en un trabajo por necesidad, Sí, es pero cierto. realmente dicen, o mucha gente en mi entorno dice, si yo pudiera, me dedicaría a cuidar caniches, si yo pudiera, me dedicaría a tener un huerto, no sé qué, si yo pudiera, me dedicaría a pintar cuadros, si yo pudiera, me dedicaría, Bueno. no sé. Y en general la gente puede, sí, Claro, pero tú lo has dicho. las creencias, los condicionamientos externos, lo que la gente piense Eso de sí. ti, el que tienes que comprarte una casa o que ya te la has comprado y que ya separarte de tu familia, cerrar el chiringuito, quitar y vender todo. Esto es la sociedad que hemos creado Totalmente. y en la que vivimos. Nos ¿no? ha, No tiene nos nada ha- que ver. nos ha, Estamos en ello, estamos en eso y evidentemente nos dejamos llevar. O sea, Sí, sí, o sea, porque es responsabilidad cómodo, nuestra, es porque responsabilidad cómodo. nuestra. Evidentemente tú dices lo que yo te cuento, yo he estado en sitios donde dices que no tienen nada y ves a un niño y ves la cara de un niño y ves la cara de la gente y dices, Son si es que no felices. necesitan más. Si es que los que tenemos problemas somos nosotros, No, eso está que claro. queremos más y queremos tal, no sé cuántos, pues corta, no pasa nada. Vives en una... Hay pueblos aquí en España donde ¿cómo se llama? Joder, deshabitados, coño, ¿cómo se Sí, llama? la España vaciada, la España ¿no? vaciada, que yo he hecho documentales y he hecho programas en la España vaciada y ves a gente que, oye, que cultiva sus tal, no sé cuántos, y es feliz y no necesita historias y tal. Lo único que necesita, sí, porque evidentemente está ya dentro de eso, pues necesita pues, los mínimos de que ya tenemos, lógicamente, y dice, claro, es que aquí no El hay... IBI. ¿eh? El IBI se paga con dinero. No, el IBI se paga. No, sí, eso sí, no, pero quiero decir, no, es que no tenemos un centro sanitario, sino que lo tenemos a 40 kilómetros y tal, pues en internet no llega, ese tipo de cosas, ¿no? Pero tampoco necesitan. No, si para entonces, ser feliz claro, no necesitas o sea, en realidad claro. muy poca cosa. Comer, dormir y poco más. Y tenemos la suerte, porque nosotros yo creo que tenemos la suerte de que vivimos en un sitio fantástico, donde aquí de hambre no se muere nadie. Yo creo que este país De hambre en este país no se es muere una base nadie. maravillosa para disfrutar de la vida. Claro. Pero es lo que te digo, creo que todavía podemos hacerlo mejor. Claro. Y sobre todo en general, porque Claro. hay casos, es lo que te digo, hay casos de mucha gente que vive muy en paz y muy tal, pero yo creo que la mayoría de la gente que vivimos en España todavía no estamos sintiéndonos con plenitud. Y entonces, bueno, pues mi misión un poco es... Pero ¿tienes el proyecto más o menos que nos puedas contar? Estoy cómo lo vas terminando a de hacer? escribir un libro para contar un poco los pasos, estoy creando un movimiento para poder extender este tipo de cosas, quiero crear información a través de libros, documentales o lo que sea para poder contar esta historia.
Lo llamo la sociedad Fénix, que creo que tenemos que resurgir de nuestras cenizas. Y además creo que cada individuo tiene que aportar lo suyo. Porque yo no me gusta. Yo creo que todos tenemos algo que debemos aportar, ¿no? Entonces yo tengo un lema que es follow your fire, ¿no? Que sigue tu fuego interior, porque yo no voy a hacer, o sea, no quiero cambiar la sociedad española, quiero que entre todos empecemos a hacer esa colaboración a esa nueva humanidad, ¿no? Que de la que tú hablabas. Creo que todos tenemos algo dentro que nos incita y que nos dice esa sensación de decir, aquí algo no va bien y tendría que ser de otra manera. Sí. Pues tú a tu manera. Hay gente joven que a mí me sorprende mucho, yo me considero joven, pero veo chavales y gente joven que no entiendo ni por qué hacen las cosas ni cómo se mueven en el mundo, pero por un lado digo, hostia, es que son el futuro y están haciendo cosas maravillosas. Y gente que tampoco creo que está haciendo cosas maravillosas, pero en general también veo como que la vida va impulsándonos a través de nuevas personas que también van sacando esa cosa que hay esperanza, ¿no? Que ves que la gente está empezando como a despertar, vamos a llamarlo así. Sí. Entonces, pues me gusta, me lo paso bien haciendo este tipo de cosas, claro. Y me lo paso bien hablando contigo sobre la nueva humanidad y me lo paso bien con la gente que resuena conmigo en este tipo de cosas. Y yo quiero dedicar mi tiempo a disfrutarlo de esta manera. Y oye, creo que es una forma divertida de vivir y una forma que para mí es una responsabilidad para mí hacerlo, porque yo sí que de verdad siento que he venido para hacer algo así. Y para mí lo que he vivido del más allá y todo esto, pues me lo corrobora sí, y por eso ahora también justo paz. Me decías, no sé por qué lo estoy contando ahora, es que ahora es el momento, es que ahora es el retorno hacia allá, entonces justo... Sí, están pasando muchas cosas, no soy astrólogo ni conozco todas las cosas que pasan, pero parece ser que como que todo se está favoreciendo ahora, ¿no? El tema de comunicación, de cambios, de una nueva luz. Yo el otro día veíamos la final del Mundial con mi familia y me sorprendía muchísimo ver un estadio de fútbol en el que había un montón de niños y había la palabra amor en el centro, ¿no? Que no sé si habéis visto el espectáculo. Yo no lo he visto. El espectáculo del medio del partido hablaba sobre el amor, tal, no sé qué, eran niños cantando y yo decía, joder. Bueno, una canción de Coldplay. Yo no sabía ni de dónde era la canción, pero me gustó. Un mensaje lógico. Me gustó mucho y creo que poquito a poco esta realidad que vivimos en general se está transformando. Sí, yo también. Creo que sí. Aparte, también te digo una cosa, creo que es eso, en nuestra sociedad la que está, vamos a decir, mal, no mal, porque está enferma. Pero otra gente de otras partes del planeta sí que se lo llevan muy integrado y no tienen este problema. Pero bueno, lo que yo conozco y lo que yo puedo influenciar, pues es lo que... Sí. No, y también es verdad que cada vez más personas están emprendiendo, están montando sus propios negocios. Yo a mi alrededor eso lo estoy viendo un montón. Y es que antes, que lo que tú decías de los pueblos despoblados, es que no puedes trabajar en un pueblo, en una empresa, y ahora sí ya empiezas a tener la posibilidad de coger tu ordenador, irte a un pueblo a vivir. Bueno, no, de hecho, eso no es por desgracia, esto pasó mucho en la pandemia. Y ahora y la mayoría de gente no ha continuado. O sea, que fue un boom en ese momento y tal, pero ha habido una regresión. O sea, quiero decir que sí que hay gente que se va a los pueblos y evidentemente el cambio de vivir en la ciudad a vivir en un pueblo, pues es un cambio que, oye, quiero decir, lógicamente dices, yo por ejemplo, que no lo he hecho, pero dices, joder, es que yo cuando era pequeñito vivía en Alcoy, pero todos mis abuelos vivían en un pueblecito de 500 habitantes y dices, es que es lo mejor para criar un niño, un pueblo donde abres la puerta y salen tal, no aquí en Madrid ¿dónde vas con los niños? O sea, lo digo yo que los he tenido aquí, ¿no? Pues tenemos que hacer un documental contando por qué es más fácil para un ser humano ser feliz con 500 habitantes que con... Sí, no, pero y eso... hay razones estudiadas, pero que, vamos, te lo cuento. Si yo he hecho documentales de la España vaciada... Claro, o sea, pues hace falta, yo creo que hay personas que no saben esto. Y creo que es importante difundir la información porque hay gente que, primero, hay gente que no lo conoce, que existe. Hay gente que, aunque conoce que existe, no entiende por qué puede ser más feliz allí. Y luego hay gente que, aun sabiendo que puede ser más feliz y que conoce que existe, no tiene manera de probarlo. Y yo, para mí, parte de mi proyecto es construir un lugar, o construir un lugar, efectivamente, un prototipo de lugar donde tú puedas ir a probar este tipo de vida y, si te cuadra, algún día poder quedarte y hacer este tipo de... Pero yo en eso te animo a una cosa. No hace falta construir un lugar.
O sea, hay lugares, o sea, hay sitios, pueblos. Es difícil porque a nivel de la España vaciada uno de los problemas que hay es la habitabilidad. O sea, no hay casas, en general, muchas, porque los Tenemos pueblos, soluciones. Claro, no, sí, hombre, sí, o sea, ya hay soluciones. Es decir, las casas en muchos pueblos las tienen los hijos que son las casas de verano, con lo cual, quiero decir, pero sí hay sitios, muchos sitios. Hoy en día es España fácil, pero sí que puede. creo que hay un camino Claro. desde culturizar a las personas de por qué el ser humano es más feliz con ciertas cosas y lo que es verdaderamente importante para que un ser humano sea feliz, hasta que una persona pueda probárselo, como si fuera un campamento de verano, y decir, mira el campamento, a ver qué tal se vive allí. Sí, hombre, esto. Me lo pruebo, veo qué tal el campamento y digo, coño, me mola, me voy a quedar este verano un mes, ahora voy a quedarme 3 semanas, ahora voy a quedarme 3 meses, coño, me voy a vivir allí, yo qué sé. Y no tiene que ser solo un lugar y irnos todos allí al pueblo de 500 habitantes, porque ya no tiene sentido, ¿no? Hay que crear muchos núcleos, pero sí que empezar a ofrecer esa posibilidad a personas que reciban esta información y que de alguna manera nuestra cultura de sociedad se transforme para servirnos a nosotros mismos. O sea, que la sociedad nos sirva a la felicidad del ser humano en lugar de que nosotros seamos como los huevos, o sea, perdón, como las gallinas que ponen huevos para que la sociedad se sostenga. Sí. Bueno, No, pues me parece un proyecto súper hasta donde lleguemos, llegamos. Pero... Y hasta yo, que siempre he sido muy de vivir en Madrid y me encantaba, llevo 2 años y medio pensando en que yo quiero irme a un sitio con playa al lado del mar y en un sitio de una casa que salga y que no tenga que estar viendo, ¿sabes? Que vea vacas, que vea... Es que tú te vas una semana fuera a un sitio así y vuelves totalmente diferente. Entonces, esa vida... a mí me encantaría tenerlo, me parece un pedazo de proyecto. Hay muchos motivos por los que ese tipo de vida te hace más feliz. Y no digo que todo el mundo tenga que ser así, porque a mí me encanta Madrid también. Hay cosas de Madrid que me gustan mucho. Pero sí que en general tenemos que reorganizar la estructura de cómo vivimos, porque te lo pone más fácil. Yo cuando más feliz he sido en mi vida ha sido haciendo el Camino de Santiago, porque primero estás de vacaciones, evidentemente, no tienes responsabilidades. Segundo, tu tarea diaria es simplemente llegar hasta otro sitio y ir viendo el paisaje. Tercero, estás haciendo deporte que te genera endorfinas y te genera cosas químicas en el cuerpo que te hacen más feliz de por sí. Y luego encima tu vida cambia cada día. Con lo cual no te aburres, el tiempo se te dilata un poco más, tú estás una semana andando y no te parece una semana. En tu caso una semana se te pasa así y dices, ¿qué hice el martes? Por lo de siempre. Pero cuando estás en el Camino de Santiago, el martes fue el mes pasado, ¿sabes? Porque es que te han pasado tantas cosas en el día. Claro. Entonces, creo que ese tipo de cosas científicas que sabemos hay que aplicarlas a la vida. Y por eso la vida anterior, antiguamente, era más rica. Porque antiguamente era, voy a ir a ver a mi tío. Y cogías y no tenías que hacer nada más que salir andando a ver a tu tío. Pero el salir andando a ver a tu tío te provocaba endorfinas, te provocaba no sé qué, tal. Voy a comer un tomate. El tomate lo habías cultivado, te había dolido los riñones. Bueno, no sé eso qué. es un poco, profundiza también un poco lo que son lo que tienen las Blue Zones. Está muy unido, sí, yo he visto el documental de Netflix de las zonas azules y un poco eso. Pero es que no hay mucho misterio. La clave la clave es que la mayoría de la gente empieza a saber esto y que cada uno aporte su gran manera, porque aquí no se puede decir mañana vamos al campo todos y tú a este pueblo y tú al otro. No, esto es un proceso en el que la sociedad se va a transformar, igual que el éxodo rural de hace muchos años. En 20 años la gente se fue a las ciudades, o en 40, pues a lo mejor esto va a pasar otros 40 años hasta que la gente se vuelva a diseminar de esta manera y pase aquello que decía también Félix, de que la gente estuviera viviendo en pueblos, pues eso, distanciados con unas distancias respetables y que no hubiera naturaleza, Madrid, naturaleza. En plan, Parque Nacional, Madrid y Parque Nacional, sino que hubiera mini pueblo, naturaleza, mini pueblo, naturaleza, mini pueblo, naturaleza, y que todo fuera naturaleza y pueblos y que los seres humanos estuviéramos viviendo en consonancia y un poco en coherencia con lo que es un planeta Tierra en este mundo, ¿no? Sí. Y por supuesto, bueno, todo el clima, todo esto, la vegetación, o sea, todo se va a reformar, ¿no? Pero bueno, todo parte, yo creo, que de la especie más potente que tiene el planeta, que es el ser humano, y en este caso, pues, a ver si queremos. Vamos a dar esa posibilidad, porque yo creo que lo sentimos, la mayoría sentimos esa insatisfacción de tiene que haber una manera mejor de vivir. Sí. Ya no solo el trabajo, sino de estar en el día a día, de levantarme de otra manera, ¿no? Sí. Como hemos empezado hablando de experiencias cercanas a la muerte y hemos hablado de un montón de cosas. Hemos hablado de la Tierra al final, sí, porque es verdad que estamos aquí para ello, es importante. La Tierra y de lo también es vida y importante muerte. O sea, sí, bueno, entender el ciclo de esta vida claro, es... El ciclo es así, eso todo
desde las plantas a todo tiene un O inicio sea, es y un que final. hubo una chica que yo escuché su testimonio de experiencias cercanas a la muerte y una de las cosas que vivió es que de repente ella como que se fusionó con toda la naturaleza y con todo el agua, con todo lo que era la tierra y ella decía que se había dado cuenta de que había algo que era común a las plantas, los animales, a ella, que todo era parte de todo y que eso se lo habían hecho ver en esa experiencia que ella había tenido. La película Avatar es un Bueno, poco así. claro, pero es que, bueno, pero evidentemente dentro de cualquier, quiero decir, todo está interconectado. Este planeta, todo tiene una conexión. Sí, pero yo Tú matas un bichito y ese bichito tiene unas consecuencias que se van generando. Todo de esto es tan misterioso y tan maravilloso, porque esa es otra cosa, es la creación de dónde. Hemos hablado a dónde vamos después de, pero de dónde venimos. O sea, quiero decir que ese es otro melón, claro. Es decir, aquí estamos, ¿no? Pero ¿cómo ha sido todo esto, no? Big Bang, el tal, el no sé qué, los dinosaurios, el bichón, ¿no? Miras arriba y dices, ostras. Sí, cómo interactuamos también entre O sea, nosotros. ¿qué pasa ahí arriba? Nosotros somos una micronada dentro del universo. O sea, es decir, ¿qué hay más allá de decir, estamos hablando de qué pasará después de. Y cuando miras arriba dices, no, ¿qué pasará después de? No, ¿qué hay ahí arriba? ¿Qué otros sí, pero Yo el universo para son esta otros pregunta mundos, claro. he llegado a una O sea, conclusión que me gusta mucho la frase de Fito, que me da mucha paz. Es, tal vez la respuesta sea no preguntarse por qué. pero eso es lo mismo de que hablábamos. Claro, ¿Qué hay más allá de? a veces me ayuda a no frustrarme y a no sufrir el hecho de no pensar todo eso. Que mola hacer la intelectualidad, pero digo, escucha, de momento vamos a... Sí, pero tú estás planteando y estás hablando de qué hay más allá de aquí, nosotros. Sí, Es yo lo veo, mismo. yo veo la luna, que vivir allí, veo Marte, veo tú tal... como persona. Yo hablo que tú como persona, lo que planteas también, o sea, lo que tienes y tenías esa inquietud y tal, que has dejado un poco, es lo que he entendido, ¿no? Es qué había más allá de... Sí, claro, aquí. yo esa Claro, pregunta... pues es lo mismo. Es decir, una cosa es decir que hay a nivel individual, que hay más allá de cuando me muera, ¿no? Cuando de repente miro para atrás y veo esa luz, o veo esa pared tal, pues hay algo. Que una pregunta dentro de vosotros, si habéis hablado con más gente, que evidentemente, yo no vi a nadie detrás. Quiero decir, tú has estado en un sitio sin luz, has vivido, digamos, una experiencia sin esa luz, que muchas veces esa luz es un túnel, ¿no? Sí, mucha gente ve personas, ve túneles, ve familiares. Lo de que persona vienen. yo no he escuchado nunca, pero bueno, habrá gente que en ese túnel ve gente. Sí, que Sí, viene a yo sí que lo he buscarle. escuchado. Hay, No, bueno, estoy preguntando, yo no hay muchos casos de... Sí. Entonces, claro, de repente el decir, ¿qué pasará cuando ya, digamos, llegue a ese punto de inicio, a ese final, qué hay más allá, ¿no? Pues es lo mismo decir, ¿y qué hay más ahí? Ya no más allá, ¿qué hay más ahí? Es distinto. Es apasionante. ¿Ves? La pregunta Si es ya distinta. metemos el tiempo incluso, ¿Qué hay más allá? por ejemplo, el tiempo, ¿qué está pasando en sitios pues eso, a 20.000 años luz yo no pregunto ahora eso. mismo? Claro, yo no ¿Están en el mismo pregunto momento que nosotros? ¿Están en otro...? Claro, yo no sí, el agujeros negros y tal, si podemos, yo ahí no soy un experto y tal, pero la pregunta es distinta, ¿no? Que estábamos hablando antes y decías, ¿qué hay más allá? ¿No? Que cuando yo me muera, cuando deje este mundo, ¿qué hay más allá? ¿No? Pero claro, la pregunta es, cuando miras para arriba es, ¿qué hay más ahí? No, sí. No más allá, sino ahí. ¿Qué hay ahí? Es lo que te Ahí digo, hay ciertas preguntas que yo Claro. entiendo que no me bloquea tanto buscar la respuesta que prefiero... No, claro. O sea, prefiero charlar un rato sobre ello y decir, pero como no lo voy a saber, me centro en otra cosa que me interesa más, ¿no? Al final, la conclusión de todo lo que estamos hablando aquí, que hemos empezado a hablar sobre qué hay después de la muerte, nos hemos quedado en cómo podemos vivir mejor, ¿no? Sí, yo creo que para mí la conclusión de todo lo que hemos hablado es el más allá existe, pero aquí hay que ocuparse de algo y disfrutar de esta vida, cada uno como quiera, ¿no? Y yo creo que para mí es el principio de empezar a disfrutar de esta vida viene por respetarnos a nosotros mismos, primero individualmente y luego como especie, aprender a qué somos individualmente y cómo nos hace felices y también como especie y ya una coletilla final. Creo que en general no nos hemos dado cuenta, en general, que nosotros somos parte de este planeta
igual que hay que respetar a una hormiga, a un animal en peligro de extinción, igual que respetarse, yo qué sé, a gente, a árboles, también nos hemos olvidado que nosotros somos parte literal de este planeta. Nuestro alma, vale, que no sé dónde venimos, pero nuestro cuerpo es de aquí. Entonces tenemos que también aprender a respetarnos entre nosotros, a respetar quiénes somos y luchar por ser felices. Eso sí que, más que ser felices, por vivir en paz. Intentarlo. Sí. Por vivir en paz. Eso es para mí la conclusión. Vale. Que estamos aquí y este tiempo es para algo. Para aprovecharlo en... Yo creo que para poder vivir en paz, o sea, para poder hacer lo que tenemos que hacer, y cuando hacemos lo que tenemos que hacer, encontramos la paz. ¿Tú crees que todo el mundo tiene un objetivo de vida? Yo creo que todo el mundo puede sentirse insatisfecho y puede sentirse satisfecho. Y depende de cómo haga el camino. No solo de lo que haga, sino de cómo se toman las cosas, de cómo transite el camino. Yo creo que sí. Yo creo que la misma persona puede vivir insatisfecho y en paz. Y creo que todo el mundo puede vivir en paz. Bueno, evidentemente, lógicamente estamos en esta transición, como he dicho antes, para mí es eso, o sea, es decir, es una transición, lógicamente vivir, como tú dices, es más que un fin de cada uno tiene un fin en esta, yo creo que el fin se va encontrando por el camino, más que tiene un fin, ¿no? Y depende de muchas cosas, encuentras uno, es como cuando eres joven dices, ¿qué voy a ser? Pues yo quiero ser esto porque me gusta, ¿no? Pero ese camino a lo mejor te lleva a eso, pero encuentras otra cosa y al final lo ideal y lo fantástico es poder encontrar algo que a ti te llene. Sea lo que sea, evidentemente, te llene, no por tener una casa más grande, no por tal, sino que te llene, ¿no? Que realmente no tengas esa obligación dentro de esta sociedad que nos marca, porque tenemos la obligación de conseguir más dinero, conseguir más casa, conseguir más tal, conseguir más cual, lo que hablábamos a nivel de, lo que decías también tú a nivel de tribus, o sea, lógicamente son más felices. ¿Por qué? Porque no necesitan más, necesitan que el día transcurra dentro de esa comunidad, y lo que necesitan es tener la comida para ese día. Mañana ya será otro día, ¿entiendes? Y eso es lo que no necesitan más, no necesitan tener una cabaña más grande, un tal, no, la que tienen es suficiente. Es lo que han vivido y es lo que tienen, ¿no? Y cuando empiezan los problemas, cuando ahora ya hay pocas tribus de ese tipo, ¿no? Cuando empiezan a conocer que pueden tener, pues eso, un teléfono móvil, ¿no? Todo el día un teléfono móvil. O ahora los robots, ¿no? Ahora vamos a la era del robot, y ya dentro de 2 días, claro, dentro de 2 días, pues mira, ya es que no vamos a hacer nada, ¿no? Oye, pero la IA también puede ayudar a que nosotros no tengamos que estar trabajando a los niveles que hemos estado trabajando hasta ahora. Todo al nivel de tanto la IA como muchos de los avances, como mucha historia, es todo un control de... ¿Sabes? Un control de que lo hacen 4. Al final, eso que dices, para ser feliz, ¿qué necesitas? Que me lo hagan todo para yo hacer... Pero ¿cómo vas a ser feliz? Entramos en otro melón. No, Quiero decir, la IA, igual que la mucha, te controla totalmente. O sea, quiero decir, ahora estamos hablando aquí, probablemente dentro de media hora coja el teléfono y me venga el podcast de no sé qué, no sé cuántos. Y la IA es un control de. Al final, para lo que tú dices, hay que desligarse de todo eso, probablemente, o de la mayoría de cosas, porque evidentemente ese control se mantiene y te absorbe más, porque al final es... Yo creo que podéis hacer un proyecto conjunto, porque en el fondo, o sea, tenéis una visión muy distinta a nivel de que tú eres más espiritual y tú eres más terrenal, pero pensáis exactamente lo mismo. Sí, las conclusiones que hemos llegado son parecidas. La conclusión al final es la misma, o sea, evidentemente lo que pasa es que a lo mejor, que yo no lo hago, yo no lo he hecho, de decir, pero bueno, lo he hecho dentro de las historias, lo que decía, o sea, yo he preferido, más que súper desarrollar mi profesión, pues criar a mi hija. Decir, que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. No es malo, quiero decir. No, para mí es muy bueno. Claro. Para mí es mucho más bueno. O sea, evidentemente, yo no me lo he perdido. O sea, y tengo esa conexión con mi hija y evidentemente no me lo he perdido, ¿no? Pero que lo que quiero decir es que dices, ¿la IA es buena? Pues bueno, pues depende para qué, ¿no? Hay cosas que son buenas, pero en general es como cuando se inventó el Nobel, ¿no? Que inventó la dinamita. ¿Era buena? Sí, pero o sea, mira dónde estamos. Mira, yo creo en la selección natural y la verdad que los seres humanos nos olvidamos de que llevamos en la Tierra nada. O sea, el planeta como tal
lleva millones y millones y millones de años existiendo, yo no me acuerdo exactamente cuánto, pero Odile, la hija de Félix, hizo una línea del tiempo de la Tierra en un reloj para que nos hiciéramos un poco la idea, ¿no? Y creo que los seres humanos habíamos aparecido en los últimos 4 segundos. Si fuera 24 horas todo lo que ha durado la Tierra, la existencia de la Tierra, en los últimos 4 segundos. Entonces, para empezar, no somos nada relevantes para un planeta como este, o sea, nada. Y segundo, somos un gran. No sé si la IA, si cultivar en un huerto, o si montar en bicicleta, o si cavar hasta en Marte es el futuro. Yo creo que no nos corresponde a nosotros, como individuos, juzgar qué es lo que va a triunfar. Creo que hay una selección natural, yo creo en ella, que es mucho más potente que todo eso, y ya se encargará ella de si hemos creado algo malo, destruirlo, y si hemos creado algo, aunque a lo mejor como individuos vivimos una mala época, pero a lo mejor estos 2000 años que llevamos así tontos son años de oscuridad, pero a lo mejor ya la naturaleza nos manda otra enfermedad, nos mata a todos y deja 4 tribus por ahí que sí que eran conscientes. No sé, quiero decir que a veces no es un asunto, creo, nuestro tanto el ver lo que está mal y lo que está bien. Yo creo que ya la naturaleza se encargará de poner todo en su sitio y bueno, vamos a intentar hacer lo que nosotros sintamos que está bien, ya está. Luego ya cada uno sentirá lo que tiene que aportar. A lo mejor un tío que cree que el robot va a aportar un montón de cosas buenas y otro tío que a lo mejor que seleccionar la semilla correcta para que no se pierda esa especie es lo correcto, no lo sé. Pero yo creo que ya veremos. No sé. Eso dicen los ciegos todos los días. ¿Los? Ciegos. Pues cuando mueran a lo mejor ven. Y además lo dicen claro, con esa gracia y esperanza. Ya veremos. Pues mira, tomarse con humor la vida también es importante. Claro, es fundamental. Yo creo que es fundamental. Si no, imagínate dentro de todo lo que estamos viviendo. No, pero sí creo en ello. Creo que a veces pecamos de creer que podemos controlar este planeta. Incluso mucha gente que yo entiendo que tenga miedo a extinguir especies, a extinguir planetas, a tal. Yo estoy seguro que si la Tierra, no sé si la conciencia de la Tierra o quien fuera, decidiera que el ser humano es demasiado malo para ella, aquí hay 2 tsunamis, 4 catástrofes tal, y se acabó, ¿sabes? Pero bueno, de momento estamos aquí. Bueno, evidentemente yo creo que la Tierra es como un cuerpo, ¿no? Un cuerpo y evidentemente cuando tose. Bueno. Está clarísimo. Entonces vamos a intentar hacer lo mejor posible. Claro, te quiero decir, lógicamente todo lo que estamos somos ahora mismo, yo no tengo ni idea, pero evidentemente sobre población somos 8.500 millones de personas. Dentro de 20 años seremos 10.000. O sea, o cero. O cero, no. Lo que quiero decir evidentemente que hay una sobreexplotación de todos los recursos, de tal, aparte de, digamos, de todas las guerras, de todas tal, de todo. Es decir, lógicamente, pues en algún momento dado, yo estoy de acuerdo contigo, en algún momento dado pasará algo. Algo pasará. Pero no es asunto nuestro, yo creo que más bien evidentemente intentar hacer lo mejor posible y ya que caiga todo. Pero no importa porque hay vida después de la vida. Entonces, claro, no, esa pasa es fundamental. Pero sí, pero lo que tú planteas también que sí es cuestión nuestra también, que es eso. O sea, el poder volver a intentar, lo que Félix en un momento dado, que eso hablamos después y tal, quiero decir, el poder, digamos, poder volver a las raíces, ¿no? El decir, joder, lógicamente la Tierra es un cuerpo vivo, si lo machacamos dentro de esta sociedad que vivimos, o sea, los que viven en el Amazonas, en medio del Amazonas, ellos no están machacando nada. Los que están destruyendo todos los árboles para plantar soja, para que tú puedas comer no sé qué, no sé cuántos, y se críe tal, esos sí están rompiendo y destrozando las cosas, o los que están buscando oro para que se vista tal, eso sí. Los que viven en ese tal, o los que viven en las Blue Zone, ellos no están haciendo nada, ellos están realmente pasando su existencia y bueno, viviendo de una forma, nosotros sí machacamos. Yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo mejor y de cambiar nuestra conciencia para que esas cosas no ocurran. Estamos de acuerdo. Y que en el planeta de alguna manera nos está ayudando, nos está dando la oportunidad y creciendo nuestra conciencia, porque sí creo que yo lo llamo la naturaleza está en nosotros. Esa conciencia que yo hablo, creo que es la naturaleza intentando darnos un poquito de conocimiento y decir, oye, pero bueno, también nos quiere, nos acoge. Y bueno, sí tiene otra, creo que sí, creo que de alguna manera sí que tiene otra, pero es como para ella no es tan doloroso porque está intentando que nosotros nos desarrollemos, ¿sabes? Es un punto de vista, es un cuento que yo me hago en la cabeza para intentar explicar la realidad
y efectivamente intentar hacerlo mejor para que estemos felices y en concordancia De con lo que nos verdad. rodea. Que sintamos, oye, estamos bien, en paz con todo lo que hay alrededor. Sí, y Ese además sería ahora es el momento. Así que muchas gracias, chicos, por estar aquí. un placer. Al final tengo la sensación de que se ha convertido un poco en un debate, pero Bueno, es el no primer sé. debate que tenemos aquí ¿Ah, sí? en este podcast. A mí me ha encantado, desde luego. A mí Bueno, también. Me ha parecido, he es aprendido mucho positivo, ¿no? y sí, sí, sí. Pero vamos, otro día hablamos de la muerte. Sí, pues sí, la verdad. No, pero al final todo Bueno, lo que es se tiene que parte. decir se acaba diciendo y siempre a veces no preparo un tema concreto y yo sé luego que lo que se tenía que decir es lo que es. Y al final, aunque hayamos hablado y hayamos partido de un tema, la conclusión que yo quería sacar es esta, que es lo que al final nos aporta tener este tipo de experiencias en nuestra vida real de ahora. Y yo me voy muy contenta con todo lo que me habéis contado. Así que muchísimas gracias, chicos. Un placer poder ayudar con esta historia que hemos vivido un poco. Bueno, yo solo por acabar diré, antes de tener esta experiencia pensaba lo mismo que ahora, que después. Sí, yo también, solo que no me atrevía. Yo pensaba, quiero decir, mis pensamientos antes de tener la experiencia de lo que venía al podcast, ¿Sí? posteriormente seguía siendo la misma. Que es la que he transmitido y a la que he comunicado. Que mi experiencia, el haber vivido eso, el haber tenido esa Sí. experiencia, no cambió mi forma de vivir, mi forma de pensar. Ah, vale. Le dio más fuerza a mí, en mi caso me dio más fuerza. Bueno, yo no diría más fuerza, pero sí seguí pensando lo mismo. Vuelvo a repetir, a lo mejor por eso que he dicho de no, todavía no, esto va a estar dentro de 10 días o dentro de 10 años o 50 años, ¿no? Y eso es fundamental también, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Gracias a ti.